Ahí. Bueno, por favor, Claro. ¿Estamos bien los dos? Muy, pero muy buenas tardes, gente. Estamos ubicados en la ciudad de los mitos de las leyendas para un partido más, un partido entre Guaraní y el Sportivo Trinidense. Volvemos a estar, obviamente, el kiosco del Indio está presente en cada cancha, donde Guaraní fue un partido complicadísimo contra un rival que siempre, siempre, siempre nos costó. Pero hoy, damas y caballeros, tengo que decir, debut de un técnico que debuta gana, estamos con todo esperanzados con eso. Y aparte de debut, tengo retorno, porque hoy vuelve a las cabinas, vuelve después de un parate importante por cuadro de salud. Mati Ayala, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? La verdad que bastante contento de poder volver hoy. Hoy en el banco Negro retorna un cuerpo técnico nuevo porque lo estaba interinando Claudio Vargas, que tuvo los 3 resultados posibles en el fútbol, Johnny. Sí, Algo bastante atípico para un interinato. Por lo general, los interinatos suelen, en teoría, como ya lo había hecho también Vargas en su anterior interinato, que había ganado los partidos que tenía a su cargo. Pero en esta vuelta le tocó ganar, empatar y perder. Por eso te decía los 3 resultados posibles en este deporte que tanto nos gusta, Johnny. Y hoy debuta en el banco de suplentes de Anglo el Pipi Rubiñoli, un cuerpo técnico nuevo para el fútbol paraguayo en sí. Esperemos, obviamente, que le vaya de la mejor manera, Johnny. obviamente, nosotros estamos esperando que la frase se cumpla, de que el técnico que debuta gana. Estamos con todo, Trinidense siempre nos costó, veníamos hablando en la semana, un equipo que siempre sabe cómo complicarte el Deportivo Trinidense, pero ya es momento, tenemos que empezar a levantar a ver qué hace Pipi Romagnoli, si puede cambiar algo. ¿Vos qué tal, Mati? ¿Llegaste bien al 100%? Sí, llegamos bien y estamos al 100%, 110% más o menos, Johnny. Hoy estamos bien. Espero que se pueda dar realmente esta victoria que le hace bastante falta al equipo de Guaraní. Hoy, como ya adelantamos, con el inicio de una nueva era en la conducción técnica. Y hay cambios también en el equipo que ya vamos a ir tocando en minutos nada más, Johnny. Vamos a ir poniendo en pantalla también el equipo para que la gente que nos está siguiendo por YouTube pueda ver ahí en imágenes el equipo que para hoy en su primer partido del Pipi Romagnoli. Y también le agradecemos a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión a través de X, Johnny. Estamos hoy en YouTube y en X. La transmisión va por ahí, estamos ahí pasando todo. Muchísimas gracias a la gente que siempre nos está acompañando. Aquí que tenemos mato de partido miércoles, domingo, nosotros le metemos, seguimos y estamos, señores. Y el programa después del miércoles lo vamos a tener otra vez. Después del partido del miércoles, como digo, ya se quita. De ahí vamos, emprendemos vuelo hasta la tribu para el programa. Muchísimas gracias. Siempre nos están acompañando, siempre están apostando por la voz del hincha de Guaraní. Tenemos equipo confirmado. El primer equipo que para el Pipi Romagnoli en el fútbol paraguayo, Mati. Sí, Johnny, ahí ya va saliendo en pantalla. Va a ir viendo la gente de Leonardo Gaspar Servio. Dani Pérez en el fondo con el 37-2 para Emanuel Segovia, 13 para Tiago Servín y con la 3 Barbote nuevamente por el costado izquierdo. En el medio sector, reaparece la figura de Luis Martínez como titular con la casaca 36. Se mantiene con la 5 Patricio Tanga y también estará acompañando ese medio con la 29 Jesús Llano. Aparece otra cara que ya conocemos en este equipo titular, Johnny, con la casaca 11 John Jairo Sánchez, 40 para Fernando Fabián Fernández y 26 para Diego Fernández, Johnny. Son los 11 elegidos, los 11 primeros nombres que el Pipi Romagnoli elige para iniciar esta era en el legendario. Sí, señor, esos son los 11 que preparó Leandro Romagnoli
de cara a lo que se viene, de cara a este duro encuentro que es contra el Deportivo Trinidense. Ojalá que ya sea con victoria, que podamos ir levantando esta situación y más todavía que tenemos semanas cortas. No sé que si se pudo trabajar bastante, 2 días más o menos en lo que estuvo Pipi Romagnoli con el plantel. Sí, la verdad que una semana corta también, poco tiempo para conocer a fondo a un plantel, Johnny, pero obviamente ya estuvo mirando el día que llegó al país, ya estuvo en cancha de Rubeño mirando justamente lo que era el equipo, los nombres que se iban moviendo. Entonces, de esa manera fue eligiendo, me imagino, o uno se imagina, Johnny, de lo que estuvo trabajando Romagnoli con su cuerpo técnico para la elección de estos primeros 11 nombres, como ya indicábamos, para poder tratar de buscar esa primera victoria, porque esperemos que hoy se cumpla la frase, Johnny, estaría bueno. Sí, sí. Estamos todos esperanzados con eso. Y si tenemos que hablar del interinato, muy laburador está no Claudio David Vargas. Sí, Hoy a la mañana, hoy a las 10:15, estuvo dirigiendo el partido femenino. O sea que él estuvo dirigiendo reserva, femenino y primera. sí, Estuvo laburando de esa manera. Si bien estuvo el último partido de la semana pasada, hoy dirigió femenino, su equipo ganó 1-0. Estuvimos conversando, Betano Vargas, realmente una persona que está trabajando bastante por el club. sí, bastante. Y ya está hace unos años también, Johnny, trabajando con el plantel femenino, un plantel que se viene armando cada año para poder pelear. Hoy por hoy tiene nombres un poco más importantes también dentro de lo que es el fútbol femenino en el Paraguay. Sí, sí, Laura Romero, por ejemplo, uno que jugó afuera, hija de Romerito. Laura Romero fue la que hizo el gol, el 1-0 fue en Cardiff, se jugó ese partido. Luego erró un penal, eso sí, pero la victoria 1-0. Y en la reserva le va bien, la reserva levantó chicos que son que pasaron por sus manos. Caso de Martín Maldonado, por ejemplo. Martín Maldonado la fecha pasada estuvo trabajando con Claudia David Vargas, Maldonado, María Alfonso. Son chicos que lo está puliendo para llegar a primera y nos puedan dar una manito, Mati. Sí, son nombres, Johnny, que se van manejando en el plantel. Caso también el de Miño, que ya fue intervenido quirúrgicamente, que venía siendo una pieza bastante utilizada también, Johnny. Sí, sí, niño que tiene más o menos 2 o 3 meses para la recuperación, para poder estar al 100%. Lo que sí, señores, ya estamos aquí, Ciudad de Mitos y de Leyendas, un guaraní golpeado. Es momento de sacar el técnico que debute gana, a ver qué pudo hacer, qué pudo vivir con el Pipi Romagnoli, porque no se pudo trabajar mucho, solamente 2 días. Más allá de un esquema táctico, yo creo que va a ser de por ahí tema motivacional lo que haya tocado con los muchachos. Ahí va ingresando el Pipi con su cuerpo técnico, ingresan también los suplentes, ya se van ubicando, se van posicionando ahí. Los suplentes del equipo de Guaraní, los suplentes también del equipo de Trinidense. Suplente que lo veo, por ejemplo, a Chiquito Jiménez, que estuvo por ahí, ya estuvo caminando. Chiquito, alguien que complica siempre será. Chiquito Jiménez, alguien que nos complica bastante, te diré. Ya vamos a esperar nada más el momento inicial. Tengo que preguntar, Mati, ¿te gusta el equipo que hoy para Romagnoli? Viene siendo también algo de lo que hay. Más que eso no tenés tampoco, o sea, creo que muchas variantes no puede implementar, por más de que uno quisiese o quisiera, no hay posibilidad de eso, pero yo creo que hoy, yo creo que hoy realmente pone lo mejor que tiene el plantel y también lo que sí me extraña es que tanto David Vargas como Romagnoli ahora no le estén utilizando a Mansur, porque por lejos, para mi gusto, es el que mejor pie tiene en el plantel. Sí, imagínate, no sé a qué obedece eso, que Mansur hoy por hoy no está siendo su titular. No fue titular con Claudio David Vargas. Es más, tuvo muy pocos minutos. El partido pasado lo metió faltando, creo, 5 minutos más o menos. Los 40 del segundo tiempo ingresó Agustín Mansur. No está siendo titular. Hay que ver a qué obedece eso. Pero es otro jugador. César también. Sí, vuelve justamente
a la lista de convocados para el partido y hoy está también en banca de suplentes, Johnny. Está en la banca suplente César. Bien, señores, ya se va ubicando la gente. Muy poco marco de público hoy de Guaraní para medir, para enfrentar a Trinidense. Y es el momento, Mati. Tenemos que empezar. Hay que levantar esto. Sí, hoy es una buena oportunidad, Johnny. Siempre es un buen momento para que una victoria pueda apoderarse de un equipo que también no solamente te dé la posibilidad de sumar de 3, sino que también te ayude anímicamente. Que hoy decía justamente Johnny en la comunidad del Kiosco del Indio, con los hinchas que siempre nos acompañan, yo decía que si bien es cierto, hay jugadores que tienen un bajo nivel, es de suma importancia que más de uno levante su nivel o que todo el plantel levante su nivel para poder salir de esta situación. Independientemente de que te guste o no un jugador, porque puede pasar, hay jugadores que son del gusto de uno, hay jugadores que son del gusto de otro, pero lo cierto y lo concreto es que si todos están rindiendo de buena manera, pueden aportar algo distinto al equipo. Y es a lo que debe apuntar también hoy el equipo, Johnny, porque yo me imagino que tanto el jugador como el hincha hoy mismo está incómodo con esta situación. Sí. El hincha obviamente de repente tiene esa cuota de necesidad de que el equipo gane. ¿Por qué? Porque te olvidas de mil cosas con este equipo gana, Johnny. No solamente es fútbol de por medio, sino que hay gente que vive sus emociones a raíz de este deporte. Como nosotros prácticamente que Guaraní cuando pierde, Johnny, No, nosotros no queremos saber absolutamente nada. nada. Entonces, No. claro, pero realmente son situaciones que se pueden ir dando y es importante que Guaraní hoy pueda sumar de a 3 para salir de la zona donde está justamente. Y aparte de eso también, Johnny, que levante el nivel del equipo. Mira cómo estamos acá. Nuestro querido jefe de prensa de nuestra Tenerife. ¿Qué nivel? Hay que aplaudirlo a Nissan. Me dejó el termo, ya está, perdió. Uf, bien, señores, calor importante que vamos a tener hoy. Los muchachos yo creo que saben. Yo creo que ellos están más que conscientes de lo que nos estamos jugando ahora con el cambio de técnico. Me gustaría hablar con alguno para ver qué tal, cómo se fue moviendo, cómo es la semana. Y lo que tampoco le ayuda a Pipi es que tenemos partido hoy, tenemos partido miércoles y volver a tener partido domingo. Sí, No es ni siquiera venir a trabajar como se debe con un plantel. claro, y aparte de eso también ya va a ir diciendo una constante, Johnny, porque recordemos que el campeonato debe terminar antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA. Entonces, vamos a ir teniendo esto, Johnny. Sí. Así el partido. Cosas que a Pipi no le conviene, te diré, pero es momento. Ojalá, nosotros veníamos diciendo eso, hasta diciembre había firmado Pipi Romagnoli, ojalá que le vaya bien, podamos terminar una apertura y podamos encarar un torneo clausura con el técnico, ya preparar y tener una planificación para encarar el próximo torneo y usar este torneo, lo que queda del torneo, para poder conocer, para que conozcan los jugadores, para que conozcan también al fútbol paraguayo y de ir viendo qué nos falta, qué se puede traer o qué se puede mejorar. Así mismo, Johnny, faltando 2 minutos para que empiece la ceremonia del ingreso de los equipos. ¿Cómo la gente, Johnny, cómo te puede encontrar en Instagram, Johnny, para que te vaya siguiendo y para que puedan irse también familiarizando con todas las infos legendarios? Sí, señor, me pueden encontrar en Johnny Morro Gampo, estoy en Instagram, pueden seguirme obviamente también en las redes Kiosco de Niños para estar siempre informados con lo que respecta a Granny. Mati, me reconoces tu amigo en Instagram. Sí, señor, @Maquiayana_B_, Maquiayana_B_, para que la gente pueda ir, si usted no sé también, Johnny, encontrar la info al día legendario, porque van a ir subiendo el contenido y todo lo que respecta a estos colores que tanto nos apasiona, Johnny. Estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en X. Va a arrancar esto, todo el protocolo, acto inaugural de Guaraní Trinidense. Ya preparados los guerreros. ¿Qué te parece el medio hoy? Yo creo que vamos a tener con 3. Lucho Martínez, Tanda, Llano. Sí. De hecho, Johnny, que es una constante que se viene repitiendo en el equipo y esa formación táctica en el medio sector.
Hoy yo no creo que varíe mucho porque, como dijiste bien, Johnny, hace unos segundos atrás, que todavía el profe no tuvo tiempo de trabajar de una idea básica de lo que quiere con el equipo. Sí, obviamente, ya les habrá dicho, yo quiero jugar de esta manera, vamos a intentar hacerlo así o de tal manera. Eso estoy seguro que habrá pasado, pero obviamente el trabajo en este tipo de situaciones, Johnny, es mucho más extenso de lo que uno cree. Mira que Romagnoli es 10. Yo creo que va a pedir ser exquisito, de tener esa técnica, jugar bien con la pelotita. Como todo número 10, yo creo que le va a gustar que su equipo juegue de esa manera. Cuando, damas y caballeros, prepárense porque va ingresando el Guaraní, Crista Trinidense, encabezando al par serio con el brazalete de capitán. A los 11 que van a estar dejando la vida. En instante vamos a repasar el onceno del Sportivo Trinidense y también de Guaraní. Cómo salen ambos equipos. Siempre, siempre complica el equipo de Trinidad. Pero de la voz de Matías Ayala, cómo sale el cuadro de el Pipi Romagnoli esta tarde, Mati. Casaca 1 en el arco y capitán de equipo para Gaspar Servio. Línea 4 en el fondo, Johnny 37 para Dani Pérez, 2 para Imanol Segovia, 15 para Thiago Servín y 3 para Alcides Margote. En el medio sector, 36 para Luis Martínez, 5 para Patricio Tanda, 29 Jesús Llano, 11 John Jairo Sánchez, 40 Fernando Fabián Fernández y con la 26 Dieguito Fernández, Johnny. Son los 11 elegidos por el Pipi Romagnoli. ¿Sabes que me gusta Thiago a central? El momento de Thiago Servín porque va a jugar en su puesto natural. No lo van a hacer jugar de lateral izquierdo, cosa que a falta de lateral él tenía que rendir o cumplir en esa posición. Va pasando Trinidense, va pasando Facundo, ingresa a la raza urinera siempre temprano. Va llegando la gente de Guaraní. Ya todo preparado, señores. ¿Sabes que le tengo fe a este? Hoy le tengo fe a estos muchachos. Te digo, no sé, hay algo que me hace creer, ¿eh? Déjame decirte. Así es, Johnny, ya te voy diciendo también, Johnny, la alineación y la efectiva que se va a negar con Gino para Matías Jesús, línea defensiva 23 para Nelson Benítez, con entra Agustín Silveira, 20 para Dino Mané, experimentado también, Johnny, Sí. 14 para Sergio Mendoza, que legendario, 29 Tomás Ríger, 21 Gustavo Viera, otro experimentado volante central, más que es joven, Johnny, habrá debutado a los 15 en primera. 37 para Lucas González, 5 para Nelson Gauco, también es legendario. 31 para Tobías Murillo y con las 7 y capitán de equipo, qué señor jugador Johnny, Néstor Abraham Camacho. Una clase, crack macho, alguien que supo salir campeón con Guaraní, hoy portando esta salente de capitán en Trinidense. Que ese día te pregunté que yo, pero ¿qué tal estoy saliendo? Porque, ahí, mira esto. Ok, en serio, con Néstor Camacho, se hará el sorteo. ¿Qué tal el Alfredo? ¿Qué pensás, man? Johnny, yo. Muchos no hay los para que realmente sí, mira, Vos sabés que ayer estuve con un amigo porque me estaba escribiendo su preocupación por lo que había pasado en el partido de los Mayos con el Inter ayer, justamente. Son jugadores muy puntuales, pero es lo que yo siempre digo. El criterio que tienen los árbitros no es igual para todos los equipos. Va, no estamos tampoco descubriendo la forma que tienen los equipos. no, para nada. Pero realmente es algo que desgasta mucho al fútbol paraguayo en sí. No precisamente, no estoy hablando de Guaraní en particular, y mucho menos de otro equipo. Pero la realidad es que cuando el árbitro le tocan partidos de cualquier rival contra Cerro y contra Olimpia, es mucho más fácil estirar un poco más para el lado de los grandes. Tampoco mencionaban los malos, que no tienen realmente la misma presión que un equipo puede crecer. Porque ellos saben de que si terminan con un equipo, que le viene todo encima. Sí. Y es algo que a ellos les preocupa ahí bastante, pero bueno, después se quejan de él porque no se van a los mundiales, por ejemplo. Siempre crítico al señor Matías Ayala. 21 minutos. La cancha, vamos, Trinidense, hacer eso hablando.
Vamos a queriendo ahora. Hay que solamente. Vamos a esperar más de inicial. Se espera, sale perdido. Porque cualquier quiera rendirse. Quiera guardería, quiera ganar los mismos, quiera rendirse. Hacia atrás, va a salir con todo desde el fondo. Viniense. La tiene muy bien. Vamos a dejar que se ve que para adelante, muy cara, y vea, va a pedir la le dan la pelota afuera, va a ser lateral. Primero, intención, de nivel fundamental, que dice al 9. Sí, Johnny, Triniense que intenta justamente jugar por el ras del suelo, y también de repente lo identifica porque tiene buenos jugadores en cancha. Y bueno, aquí que va formando Johnny con un 4-2-3-1. Lo vemos bien marcado ya el doble 6 con Patricio Tández y Martínez, y lo vemos marcado a Gianni, el equipo de Franco y a Gianni Fernández. Una alineación que no se gusta a la de este equipo. Nuevamente de Carical. Camino central. Por aquí una noche de Mateo Firmín. Pisa la pelota de líder definida. Sergio Vieira. Se pega espectacular. Y no deja la deja atrás. Mueve, va dando, le va dando, bien. Se cuenta por aquí la cancha, se cuenta atrás. Mano, no le queda atrás de Thiago Servín. Tiene la grita de juega y va y Manuel. No tiene segundo, bien adelante el Vinicius. Ya se iba, vamos, tiene Dani Pérez, Diego Fernández, con todo Diego, mueve, va, buscando un poco más atrás con la parte de momento trae todas las salidas, Y sí, Johnny Triniense con una información de 5-4-1 ya marcado dejando la zona del equipo. Y Netra Grande, macho, Johnny, bien marcada la defensa del Triqui. Como está acostumbrado, también nos tiene acostumbrado a hacer un equipo que se completa bien en el fondo y te sale de contra. Qué difícil tenía esa siempre será. Va Juan Thiago Servín fuera, que por mitad de la cancha, puede ahora mucho Martínez, abre por izquierda, primero, no frena una, quizás se la pelota está bien, un chino de Thiago Servín con el no deja dividir, cuidado ahí, va, con toda Pedro González, y ahora va a tener una recuperación de pelota, toca el inicio y Manolo ahí juega, Lucho Martínez ahora, nuevamente Pato, la tiene Patricio Tanda, Lucho Martínez, Lucho Martínez, lo durmieron, señor. Le virlaron la pelota desde el fondo. Recupera Triniense y pasa atrás nuevamente. Va jugando, pase atrás. Se la dejan ahí de Silveira. Sale Triniense del fondo. Sí, Johnny, nuevamente, una de las diferencias que tiene justamente es la transición de pelota. El traslado de balón y quedó en evidencia en esta última acción del juego donde, por mirar a dónde jugar, Johnny, a través del fondo. Va moviendo otra vez con todo Guaraní, muy bien moviendo Thiago Servín. Servín por la quinta tanda, levanta la cabeza Pato, a ver liando y emerge la figura de Pato. Thiago Servín, que linda quinta de Thiago. Otra vez ya no mete la magia, a la izquierda, le queda corta Barbote. Barro ahí de Silveira, va chocando con todo otra vez por derecha. Hay una agarrona ahí de Barbote justo. Se queda la pelota y va a ser salida desde abajo para Trinidense. Ya va liderando César Benítez, juega atrás para Silveira y sale Trinidense. Así es, Johnny. Va saliendo Trinidense Guaraní que está intentando hasta ahora acomodarse en la cancha porque no está haciendo todavía buen pie el equipo, pero Trinidense por su lado sigue insistente con el juego por abajo y que Guaraní hasta ahora no puede neutralizar. Qué bien ahí Camacho pivoteando esa pelota, juegan ahora por izquierda Sergio Mendoza, la baja y va Morini, la tiene muy bien, abrió por izquierda con Mendoza, cuidado que se mete con todo Trinidense, línea de fondo, le va a encarar a Dani Pérez, va contra Dani, mete la mague, este puede ser, gira y Dani Pérez con todo, se impone en la marca, revienta esa pelota, quiere salir con todo Guaraní, le queda Vallano, pone el físico, para el choque de Mendoza, falta eso señor, alta salida desde abajo y ahora sí nos replegamos un poquitito. Sí, Johnny, se va replegando un poquito más el legendario. Hasta ahora realmente se para de buena manera el equipo de Arruga. No deja ese espacio en medio, porque fíjate, Johnny, como Jesús Llano es el jugador que intenta entrar por detrás de Ferfer para ser el hombre libre que tiene Guaraní en cancha, pero hasta ahora no lo está pudiendo ser efectivo el equipo del Pipi porque cierra muy bien. Y Fernández también, que está bien abierto por la izquierda en estos momentos. Ahí ya levanta la pelota, van los botes, pero revienta otra vez Silveira.
Lucho Martínez con la cabeza queda dividida. Va a saltar Yojero Sánchez. Peina Yojero de Benítez. Iván Avanza Queso quiere meterse en el área. Bruno Valdés revienta la pelota. Le queda por derecha. Ya levanta y va Silveira. Lucho Martínez se adelanta. Ahora Benítez. César Benítez rebota. Cuidado, Thiago Servino. Van apretando con todo. Thiago un poco más atrás. Pelota ahí para Gaspar Andrés Servio. Va Gaspar. Y Manol ahora cubre la pelota, mete la maga y sale atacando con todo. Va a ganar mientras y Manol Segovia. Tira el pelotazo y Manol. Salta Sergio Mendoza justo porque si esperaba Diego Fernández encarado y había que librar en esta, Mati. Era buena, Johnny, la intención de Manuel Segovia, porque metía esa pelota por fuera, donde Fernández atacaba el espacio. Era Sergio Mendoza, de buena manera, porque esa pelota pasaba a Johnny. Era de peligro para el legendario. Encaraba a Diego, se iba, ya lo veía con rabia Bruno Valdés, pero juega y va Dani Pérez con las manos para Manuel Segovia y Manuel Pérez. Thiago Servín va jugando Thiago. Mete la maga de Thiago, juega por mitad de la cancha para Tenda, caída, Cato. Viene con todo, Pato Tenda, primera con esto. Si viene, no se encontraba el Petriniense, cuidado con esto. Si viene con izquierda y va. Ya tiene el pase para acá, macho, que tiene la media, hay un rebote para Manuel Segovia. Y ahora corner para Trinidense, perdimos una pelota y eso es lo que espera Trinidense. Así es, Johnny, Trinidense justamente espera que Guaraní pueda tener esa equivocación del medio para abajo para poder enviar todo su poderío ofensivo encima. Porque lo tiene Sólico como una referencia ahí muy bien a Néstor Abraham, que macho que las veces que gana la pelota, Johnny. Déjame decirte, tengo un cagazo, Shell. Peligro. Sí, Peligro. significa peligro. Sí, Néstor Abraham significa peligro. Y justamente él agarra la pelota. Vendrá el córner a favor de Trinidense. Cuidado con esta. Vamos agarrando un. Vendrá el córner. Viene, le pega pinchadito a la área. Con un cabezazo ahí en el primer poste. El que ganaba arriba era Ganco. Se fue la pelota afuera. Y ahora salida para Gaspar Andrés Servio. Así es, Johnny. Corner bien ejecutado por parte de Néstor de Macho, pero que no aprovecha. Por suerte nuestra, Johnny, que no aprovecha el equipo de Trinidense porque de repente este equipo, Johnny, te hacen un gol. ¿Cómo le empatás después del partidito? No, esta gente practica luego todas las semanas este tema. Va moviendo con todo Marcos de Martínez ahora, tocó para Llano, va metiendo la pierna Llano, epa, la patada, profe, siga, nomás dice. Hacia atrás, otra vez, no, levantaron a Llano. Toca Thiago. Y Manol. Juega Segovia, va el número 2. Lucho Martínez. Y Manol Segovia. Lucho. Thiago. Servín, tocó para Tanda, a ver qué hace Tanda, abre más por izquierda con el Barabote, se va moviendo la mitad de la cancha de Guaraní, Barabote con un cambio de frente, largo, demasiado largo, un cambio de frente lo favorece porque retrocede y va, y Manol, 8 a 1, pide Tanda en la mitad de la cancha, de momento no podemos salir, y Manol se muy bien por fuera, Dani Pérez, con todo el peso, no presiona el piso, revienta el golero de Ofur, y va a saltar Lucho Martínez, bien ahí Nacho. Le queda además Gauto, choca de va, por derecha, el capitán va Benítez, levantó el Benítez, Barabote, con pierna cambiada como le cuesta, pero bueno, se fue la pelota, ¿qué pasa acá? En línea cobra una cosa, el refere otra, hay un rebote, ya se empieza a calentar un poquitito acá la preferencia. Sí, así es, Johnny, porque hubo ahí una interconexión con un rebote, que se quemaba todo el ranking, y Benítez, que ya lo advierte en estos momentos a Nachi Barrobote. Habrá lateral de Trinidense, Benítez, pide y se mueve bien. También Luca González. Cuidado que pasaba con todo, le ganamos se mete en Reyes, chupando con todo Reyes, con el Martín, caía Reyes, pero levante, se dice, revienta el 3 dedos, recupera, Trinidense se equivoca en el pase, le queda mal a Tanda, porque había una linda oportunidad con derecho pasado Dani Pérez, Alexander. Que sí, Johnny, se proyectaba de buena manera a Dani Pérez a nivel derecho, como guarda se iba Dani Pérez. Sí, yo pensé que le daba Tanda. Sí, yo también, porque era una buena chance para el legendario. Vamos bien otra vez con todo Trinidense. Juega y va Viera. Abre por izquierda. Lucas González. Qué macho. Sergio Mendoza.
Sí, porque la Karina Camacho es una primera ahí de Camacho, llega y Manuel se duerme, empieza a rebotar justo ese balón ahí, todavía Murini va a hacer salida, para hacer y salir para ganar nuevamente. Así es, Johnny. Hasta ahora el partido entró en ese lapso donde un equipo puede hacer bien la cancha, Johnny, de una manera continua. Porque Guaraní, si bien es el equipo que está proponiendo el juego hasta ahora, no ha sido efectivo y tampoco ha hecho daño el equipo de trinienses. Sí, bien, entra la espalda Jesús ya con todo, se queda con el balón bateado, que viene ahí en Fernández metiendo la pelota por la medio. Por ahora va a levantar la pelota, divide con todo, pelotazo largo, demasiado largo, le sube a Thiago Servín, que con la cabeza se la deja nuevamente para Sergio, de arquero a arquero. Venga, y va Thiago, quiere salir corto, Guaraní, tiene y mueve el legendario, Lucho Martínez ahora, anda, Thiago, 8, Martínez abre para Imanol, se suelta un poco más Dani Pérez, pero para Dios Fernández, ve pegado a la raya, va con todo zurdo, tiene una cambiada, y tiene la mínimo, con Tanda, donde no es Tanda, y se atrás para Imanol. Tanda, pide Lucho, le dejan el balón a Thiago Servín, el que va a liderar la salida, el hábil zurdo. Martínez nuevamente, Thiago, Barbote se suelta con todo cuando te recibe Thiago. Pelota para Tanda, va Tanda, tocó el más para Barbote, dejó que pase Llano, y va Barbote, va a encarar a Benítez, la tiene el Hachi, va a tirar el centro, segundo pino, si llega Diego puede ser, está con todo Diego Fernández, demasiado fuerte, el centro ahí de Barbote, Sí, Johnny está muy bien y de alguna manera se lo ve también bastante insistente al Pipi Romagnoli dando indicaciones a sus dirigidos y hasta ahora realmente se lo ve bien, ganado y Guaraní tampoco ha sufrido cuando en el partido estadounidense tiene el manejo de pelota Johnny y lo veo bastante táctico hasta ahora por cómo se está dando el partido para el Guaraní. Cuando tiene la pelota y cuando no lo tiene también, porque tampoco deja espacio para que el equipo estadounidense pueda avanzar. Y ahora sí, ya de salida nuevamente de Trinidense, mete pelotazo largo para el Ranger, pero gana a Chivarbote de cabeza, viene a devolver el balón, a Macho contra Thiago, gana muy bien Thiago Servín, le manda la pelota afuera, va a ser lateral para Trinidense, lateral, que va a jugar Benítez, va a jugar César, se pega, va bien, se pega también Gauto, pide la ruta Camacho, pelota para Gauto, levanta el balón, anda, pelea con esta, acá lleva, González, Mourinho por izquierda, que no se tira, Macho de cabeza, la manda arriba, y Andrés Sergio se apodera de esa pelota, tenaza, de hacer salida otra vez para Cuadrilloni. Sí, Johnny, que se aproximaba de buena manera el equipo de Arruga, porque en esta línea defensiva, en el lado izquierdo quedaba solo Rayer y Camacho también que estaba por ese lado, Johnny, que metía el cabezazo medio, pero en serio estaba bien parado. Pero está sonando de Tanga, que nuevamente nos roban. Y va Sergio Mendoza que se quiere soltar. Abrió nomás por izquierda para que vaya Morínigo, rebote la pelota, Morínigo dentro de la puede ser. Y Manuel Segovia se lanza con todo, lo llevó por delante con pelota y todo ahí por el cartel. A Tobías Morínigo, te digo, corre para Trinidense, pero esas cosas no podemos perder. Balón ahí en la mitad de la cancha, man. Sí, Johnny Guaraní está siendo muy predecible en ese tipo de juegos porque ya van 4 intentos de Patricio Tanga para lateralizar el juego. Se van a estar Diego Fernández, pero ya se da cuenta Mendoza, ya se da cuenta Rúa, por eso manda justamente en zona en ese sector de se encuentra Diego Fernández. Vendrá el centro al área de Guaraní, que no se agarre lo que dice el colegiado bien de Camacho, pero muy bien, Imanol Segovia ganando arriba, presiona a John Jairo Sánchez, Tomás Rayer hizo la fácil, la mandó afuera antes de, prefiero que me digan algo por eso a que pierde y viene un contragolpe, más o menos lo que dijo Rayer. Y si vamos aquí, ya me está escribiendo la gente, Johnny. ¿Qué dice la gente? Ahorita a estadio lleno, gran mosaico y azul y esa gorita. No, gracias, la gorita. Mira, otro bombo no pega, siéntame de Guaraní. ¿Verdad? Eco de Guaraní, otro bombo. Habla que está puntero el otro equipo que le gusta. Todo el directivo le deja bien a Curita. Sí, señor. Pelotazo y va para Tanda, bien Tanda con el pecho, juega para Diego Fernández, pincho la pelota para acá, yo quiero contra Benítez, puede ser. César Benítez, para llegar allá no.
Ahora le queda Barbote. 3 cuartos de cancha, Barbote. Quería inventarse un sombrerito ahí con Rayer. Lo apretó con todo, mandó afuera y va a ser lateral en salida para Triqui. Y esta a mí me pareció que era lateral por el ejemplo Johnny porque terminaba nuevamente pegando en el pie derecho de Ranger esa presión ahí de Barbote que intentó recuperarla luego de mandarse al bonito, como siempre. Sí, va con todo Barbote contra Rayer. Cuidado con Rayer porque es rápido y le ganó. Le ganó Rayer ahí a Barbote y le cobra la falta. Hay que atenderlo a Rayer porque es rápido. A Tomás hay que atenderlo. Y ya es la segunda que le van bajando a Ranger, que ya le están haciendo sentir momento también. Y es por ahí donde Trinidad apunta para poder llevar a cabo sus controles ofensivos. Yo ni lo veo bastante suelto a Camacho. Si bien es el hombre de referencia en área, termina tirando siempre del costado derecho, izquierdo digo bien, y Ranger termina pasando justamente como un 9. Ahora sí la recibe Néstor Abraham. Va, crack macho. Quiso pisar la pelota y bueno, se equivoca también. Tiene que demostrar. Ya la edad también pega. Sí, obvio, pero la calidad es lo que sobra, Johnny. Sí, pero más vale, pero puede equivocar un poquitito siempre en nuestra contra, Camacho. Va Diego Fernández, Play Manoli, mandó para Tanda, juega Pato. Tanda para Thiago Servín. Tiaguito la tiene. Otra vez Tanda que se mete entre los centrales para liderar la salida. Juega en Mano Segovia, pasa por el medio para Diego Fernández. Cuidado, sé que se le roba la pelota. Lucho Martínez a la espalda. Y va nomás Dani Pérez, para mí está habilitado. Tira al centro, Dani Pérez, puede haber peligro en este. Para la línea, es contra, sí señor, en esta, pero qué lindo cómo lleva al del queso con el pecho y le pega en 3 dedos. Y valía absolutamente todo en esta acción de juego, Johnny, donde a primera impresión daba la sensación de que Dani Pérez quedaba colgado en el offside, pero termina metiendo un buen centro. Y como la paró Ferrer, Johnny, se hizo prácticamente un alto pase, tirándola de pecho y para suerte de Dufour, esa pelota se fue desviada por su compañero. Vendrá al centro, Gary de Batería, centro con Roca. Cerrado, Marco, a quedar hacia la ruta número 2. Vendrá el centro cerrado. Autoriza y va Diego Fernández cerradísimo. Sacan en el primer palo otra vez Bruno Valdés. Deja que corra nomás Diego Fernández. La pelota se va afuera y va a ser lateral. Se la van a dejar a Dani Pérez. Van a meter la pelota nuevamente al área. Al área meterá Dani Pérez con las manos. Pide tanda. Pide Lucho. Cerrate un poco más. Eso es lo que va diciendo. Lo vemos a Llano, lo vemos a Queso. También a John Jairo Sánchez en el área. Lucho Martínez para el rebote. Viene Dani Pérez, pelotazo para el Queso, saca y gana Bruno Valdés. Ahora va Tanda, ya no metió la cabeza, ya no sobra la pelota. Ahora sí cortaban con toda la dosura. Revienta la defensa del Triqui, la baja muy bien. Thiago Servín, va jugando Thiago con la derecha. Rebota en González. Va Gauto, por izquierda ahora Tobias Morínigo, pide Camacho más adelante. Y va Tobias Morínigo, no va a encarar nomás. Se la dejan a Camacho. Se le fue la pelota ahí a Néstor Abraham, se agarra la cabeza, no lo puede creer. Y es lateral para el legendario. Y sí, Johnny Camacho, que hasta ahora en las dos intervenciones que tuvo, hace pensar a uno que no está en su noche. Y ojalá siga así, porque mira que se llega a despertar y es peligro para nosotros, Johnny. Mientras no se prenda Camacho, está todo bien. Sí. Va jugando y Manuel llegó bien, Manuel toca para Thiago. Va a ser bien, se equivoca en el pase. Cuidado con esto porque recupera a González. Lucas González pide por el medio también. Ahí va Viera. Lucas González mete la mano y tira por izquierda. Se cruza bien, haciendo con la zurda. Segundo palo. Demasiado pasado. Se ve la pelota de Ranger, no alcanza. La mantuvo en cancha y va a ver bote. Choca Ranger, trae John Jairo. Ahora sí, Thiago Servín. Servín para el queso. El queso de primera. Dani Pérez con la zurda. Diego. Le sobra la pelota, le roban Sergio Mendoza. Quiere encarar otra vez Trinidense. Para el contragolpe. Se la deja nomás. Ahí a Tobías Morini. Va a tirar el centro con la zurda Morini. Thiago Servín nuevamente de cabeza. El rebote. Y segunda pelota para Lucas González Trinidense, que la baja demasiado mal y es lateral para Guaraní. Así es, Johnny. Y Guaraní que intenta tener algunas variantes en ataque en cuanto a la creación del juego, porque nuevamente la perdía Thiago Servino en una jugada anterior a esta, queriendo buscar nuevamente a Diego Fernández, que hasta ahora Mendoza le ganó absolutamente toda la pelota a Johnny. Sí. Y, Sergio Mendoza es muy rápido. y no, pero aparte de la rapidez que tiene, influye más lo mental en este tipo de jugadas, Johnny.
anticiparse a lo que el rival quiere hacer, que es lo que está consiguiendo justamente Sergio Mendoza en este tipo de situaciones, porque, como ya dije hace rato, Guaraní está siendo muy predecible la cosa que quiere hacer en el ataque. Vamos, viene otra vez Thiago Servín. Levanta la pelota a la espalda de Queso. Sé que no se recupera. Se equivoca en esa. Y va otra vez. Tanda, pelea, tanda. Recupera esto para Dani Pérez. Dani Pérez para Lucho Martínez. Le cobró a Dani la falta. Sí, Faltitas que te cobran nuevamente. Y va a ser pelota para el Triqui. y ya tenemos 20 minutos de juego de esta primera etapa, Johnny. Pasa rápido este tema. No, tampoco sufrimos mucho, pero sabemos que el triniense, cuando juega así, te va enredando, no Sí. te deja jugar. Te van a hasta ahora el partido más aburrido que chupar llaves, Johnny. Va saliendo Triqui. No esperaba esa, Johnny. No, para nada. Traba Lucho Martínez, Caña Viera. Barbote, levanta la pelota Barbote, se va demasiado lejos, le sobra. A Yojero Sánchez va a hacer César Benítez el lateral. Ya lo hace. Juega muy bien ahí para Viera, se le va la pelota. Y ahora sí, lateral para Guaraní. Nos vamos apurando. ¿Qué es lo que quiere Juan Gabriel? Espera un ratito, le dice. ¿A quién le va? Le habla a Gustavo Viera. Sí, sí, porque termina, cuando pierde la pelota, termina tirando la pelota que estaba colocada para que Guaraní no pueda reponer de manera rápida. No sé para qué hablan estas cosas, árbitro. Sí, ya se sabe todo. Directo ya. Si queremos molestar, hermano. Ahí Gaspar Sergio se equivoca en el despeje, cae afuera y va a ser lateral para el Triqui, se apuró ahí Gaspar, reventó. No me acordé de vos, Johnny, en esta jugada. No, yo salía jugando, ¿sabes? ¿Sí? Sí, Por el costado izquierdo. por favor. Va jugando otra vez, la tiene Gauto. Gauto por izquierda, todavía Morínigo rebota el balón y le queda Viera, Viera de primera, le roba el Queso muy bien ahí a Gauto, pero pelota de Triniense nuevamente, se está apoderando de la pelota en la mitad de la cancha. Todas las segundas pelotas son de Triqui. Bruno Valdés, Pachino, Miralo a César Benítez de lateral, Johnny. bien parado por raya. Sí, César realmente puede jugar en todos lados. sí. César Benítez. Siempre rinde, o sea, bastante indicador. Sí, cumple, él rinde. Él, donde le ponga, él te rinde. Vos sabés que el otro día, hablando con un amigo, Johnny, estábamos nombrando algunos jugadores que casi siempre están y que nunca se lesionan. Y entre ellos salía el nombre de Benítez, por ejemplo. César sí, todos los partidos. El tipo donde se va juega absolutamente sin haber 100% del partido en 99. Mira lo que viene siempre al área, se queda servir a Jairo Sánchez, como servir nuevamente. Lentamente le pita la mano de Gaspar Sergio. Llegó aquí Trinidense, llega más con centro que otra cosa, pero de momento no tiene un 9 que va a entrar en el segundo tiempo, no nos preocupemos, Sí, porque va a entrar chiquito. sí, cuando entra el chiquito te mueve otro tipo de partido, Johnny, porque aparte de arrastrar marca, también es un jugador que baja bastante a jugar. No es de los 9 que te va a esperar nomás que le llegue alguna que otra pelota. El tipo habla mucho, Sí. pone nervioso a los centrales y juega también, hace su partido. Pelotazo de Thiago Servín que viene ahí, Diego. Diego Piqueso de primera. Cuando ya un mandarina arriba, qué lindo ahí, tras un pelotazo de Thiago Servín. Llegamos muy bien ahí hasta línea de fondo. El Queso salió del área y ya no hubo nadie para poder cerrar ese pase de Rexo de Dani Pérez. Así es, Johnny, buena intervención de Guaraní en ataque, donde Thiago Servín por fin lograba un platazo que llega a destino, Johnny, porque estuvo a un pelito de Bruno Valdés de que esa pelota sea nuevamente rechazada, pero ya quedaba invalidada la acción porque el pase de Contreras ya fue cuando Dani Pérez se encontraba en fuera de juego. Ahora va a jugar Matías Dufour. Va a jugar Dufour. Abre por izquierda, Chino Valdés, va Bruno. Pide por la mitad de la cancha Lucas González, pero va metiendo la mague y encara a Bruno Valdés, juega por izquierda y le gana uno más Morínigo ahí a Dani Pérez. Cuidado con esta, me parece que se va a cumplir lo que dijo Roca. Morínigo abrió por derecha para Ranger, le metió un verdadero cascote a Ranger porque si encaraba esa pelota en esa posición, mucho peligro de Ranger. Lo que sí te digo, Mati, me parece que Roca va a tener razón. Sí, decime, Johnny. ¿Qué No. dijo Roca? Que juega hoy Mariano Ramos. ¿Sí? Eso es lo que dijo Roca. Es su deseo, su jugador. Claro. ¿Vos decís, Johnny?
Lo ve. Porque Ah, hoy es Domingo de Ramos. Le mandamos un gran saludo a Roca. Un chiste muy bueno para la semana en la que estamos entrando, Johnny. Sí, te digo, hoy es Domingo de Ramos. Y mira que hoy, aparte de Domingo de Ramos, tranquilamente puede ser un... El Pipi Romagnoli puede ser una especie de Jesús entrando, Johnny, ahí con toda la gente que le recibía con palmas y demás. Si es que llega a ganar hoy, se puede consagrar. Tenido que debutar, gana, dijiste vos, Sí, así dicen. ¿verdad? También. Y ahí está. Ojalá que no termine como, que no termine en un Viernes Santo. ¿Entendés? Porque mira que pues, si vamos a seguir la analogía, puede haber más de uno que esté preparando, por ejemplo, por tirarte algunas, Johnny, Sí. que esté preparando ya de a poquito, a poquito, a poquito la traición. O, Qué fuerte. no, yo siguiendo la analogía, no, obviamente no quiero hacer eso. Fuerte. Para ir jugando un poquito, Johnny. Puede ser. Pegaría. Mira que el domingo, nosotros vamos jugando domingo Sí, señor. acá, contra Libertad. Bueno, ese día, señores, Guaraní resucita. Sí. Sí, ya morimos 3 veces, entonces, Pegaría salir de esta y irse contra Epic 17. Vamos en esta situación. Tenemos 28 minutos de juego, Johnny, de esta primera parte donde los equipos aprovechan para poder refrescarse, Johnny. Ya el Peter Romagnoli está dando gestos ahí, indicaciones, gestos. ay, bien de tener, claro. Sí, ya vamos a tener una entrevista con Diego, no tener será un minuto de hidratación, Sí. bueno, tranqui. No, y nosotros trajimos internet. Mira dónde está y ni nos toman. No, te digo, ya, sí, vamos a otras cosas. Ay, Sí, no, hay que hacer algo, Junior. No podemos quedarnos así. ahí va volviendo Guaraní, vuelve también Trinidense, sí, habrán tomado dos mates. Ahí está. Qué grande la producción. Nos consiguió el líquido vital, Johnny. Sí, Y eso que no es un mal día para tomar tampoco algún otro tipo de bebida. si vos estás, Yo estoy. yo estoy, señor. Si vos estás, yo estoy. Así nomás te digo. Sí, señor. Vas jugando, te hago un servicio que tengo en el salón, ya vas jugando y ganando. Tanda, Thiago. Vamos viendo, tengo un chis. Y Agunche, le vi ahí a Notri Lulú de cerca, siguiendo la titularidad de Agunche. Sí, señor, ya está en la cancha. ¿Sabes también que vino la madrina? Ya está la madrina. Mira, Madrid. Ya está la madrina. Ah, mira, ya se ve, Johnny, de lejos. Sí, epa, la patada de Nacho Martín. La pelota arrastrando, no se queda encima. A su derecha se logra atenazar ese balón y va a ser salido del Fiji. Así es, Johnny, me parece que Juan y Benítez luego del remate de JJ Sánchez tuvo que haber conectado. Debiera por esa última acción donde Lucho Martínez se le adelantó a la posesión de la pelota y terminaba cometiendo esa infracción, pero no fue visto con una tarjeta amarilla, Johnny. Siga. Sí, Juan Gabriel. sí, le aplicó Juan Gabriel Benítez. Vamos viendo ahora sí, Barbote va a jugar con las manos, saque de banda para el Guaraní. Va a levantar la pelota, pide Martínez, se la dejan más a John Jairo ahora sí, para Imanol, va a parar a Imanol, mamita, Imanol le sobró la pelota, cuidado porque nos presionan con toda la salida, viene Dani Pérez, choca contra Morini, iba Dani, línea de fondo, revienta con la zona, no queda matando contra el otro, 5 contra 5, y va nomás Tanda, corre su largo, Imanol Segovia de primera, Dani Pérez para Tanda, va al segundo, Dani Pérez, José Martínez ahora, para Queso, que bien salimos desde el fondo. Va, Queso, levanta la cabeza, toca por derecha otra vez. Anda, Imanol. Vamos ordenando desde el fondo. Nadie revienta. Juega Tengo Servín. Pide John Jairo entre línea. John Jairo se va moviendo. Toca para Lucho Martínez. Va Lucho. Abre para Barbote que llega a línea de fondo. Va a tirarse con la azul y un rebote. John Jairo en el borde del área. Queso, ya no está. Que venga la jugada que íbamos metiendo ahí dos paredes
en el área. Qué linda jugada, señor. Tengo que decirte, me emocioné porque lo que fue ahí la evolución, señor. Sí, fue una buena sucesión de toques por parte de Guaraní, empezando desde la presión alta que metía en el inicio de la jugada justamente el Sportivo Tiniense. Porque tras el pase malo de Barbote, y Manuel se complicó, lo complicó a Dani Pérez, lo complicó a Tana, pero Guaraní logró salir de buena manera y ocasionó todas esas jugadas, esas sucesiones de toques, el famoso tiki-taka, Johnny. Sí, muy bien ahí de primera. Va, tú otra vez con todo Sergio Mendoza. Sergio Mendoza, muy movido Sergio Mendoza. Se nos anticipa a todas. Se va siempre al cruce. Y nos falta el lateral izquierdo, Johnny, yo digo, ¿verdad? Sí, obvio. Te puede gustar o no, pero es más de lo que vos tenés hoy en tu plantel. Y lo único, En ese tenemos, puesto. lo único que tenemos en ese puesto, o sea, No, no tenemos. Barbo. Hoy no tenés. No tenés. De oficio no tenés. Coronel No, el extremo. izquierdo. El extremo. El extremo. De repente te puede salvar, pero no. Mira, Thiago, cómo me gusta Thiago, será. Va, ¿Y Thiago, cómo sería? también. Va, Dani Pérez, línea de fondo, tira al centro, Dani Pérez, movido y va. Ya no lo presionó con todo a Benítez. Y cabeceó Benítez por Llano, que se fue afuera. Así es, Johnny. Saque de puerta para Matías Dufour. Gran arquero Dufour, Johnny. Sí. ¿Te gusta? Arquero equipo chico. Sí. Exactamente. Te va a hacer tiempo, pero responde cuando necesites equipo. Es arquero equipo chico. Vos sabés que me llama la atención quién no está jugando y había fichado, o que me disculpe mi querido amigo Roca si es que no estoy en lo cierto, pero el brasileño Wastowski había firmado por Ribeño. Sí. ¿Y qué pasó de él? Frae, está jugando Frae, después tiene varios que tienen más o menos 4 arqueros rugueños. 6 más o menos tiene. Sí, lo que trajo. No, y le trajo a medio jugador libre de Paraguay. Para su plantel. Mira, en la segunda, Johnny, ya va a ser a Viera entró más fuerte que patada de allanamiento, Johnny. Gauto. Gauto, ¿verdad? Nelson Gauto. Ah, me equivoqué de dorsal. Bien. Pero bastante fuerte ese medio del triqui. No, esta gente está. Ellos están entrenados, hermano. Sí, no. Ellos saben este tema. Muerden como pitbull que sale de la casa. No, Y la noticia ayer en estos días hubo un caso. no, van a venir a Sí. todos los amantes de los animales. Lucho Martínez. Lucho Martínez probó el pase largo. Le vendría bien el pase corto. Sí. Le vendría muy bien el pase corto a Lucho Martínez. Dani Pérez le marcaba dónde. Y Viste, Johnny, cuando era chico, cuando chutaba por la pared, sí, para que te devuelva el pase. sí. Y bueno, algo así era ser intensivo. Yo creo que le va a venir bien. Sí. Thiago Servín tocó para Gaspar Sergio para Imanol para Thiago bien ahí con los pelotazos, con los balones largos. Ahora Imanol levanta para Llanos y peina Llano Penino. Y Peino va para lejos de pelota. Se alcanzaba y no podía hacer. Botó el balón y va a ser lateral en salida para Triqui. No, offside lo que dice en línea. Te puedo decir algo, Johnny. Decime. No me va a matar la gente, creo yo, ¿verdad? Pero vos sabés que Patricio Tanda no es más que Agustín Mansur. No, nunca. Es más, No. con Patricio Tanda en cancha, vos no tenés generación de juego desde cuando se mete entre los centrales para querer salir jugando. Agustín Mansur puede decir todo lo que quiera la gente, puede gustar o no, Sí. pero es el jugador con mejor pie de todo tu plantel. Sí. El que te genera juego desde el fondo y aparte de eso también tiene buena pegada. También. No es solamente distribución. Yo no sé hasta ahora qué es lo que le ven a Tanda para que sea titular indiscutible del equipo. Y no sé si la cosa de que para mí normalito. Vamos viendo otra vez Camacho abre por izquierda para Sergio Mendoza. Mendoza lo va a encarar a Diego, tira al centro, Sergio, segundo palo, cuidado con este. Barbote se lanza, sí. Hay que cortar ahí, la mandó nomás al córner, habrá córner para Triqui. Y sigue Johnny sobre 34 minutos de juego en córner, pero el equipo dirigido para arriba. Ya van llegando al área, todo su peso pesado en el juego aéreo. Ya lo vimos llegando a Mundo Valdés, por ejemplo, Johnny. Ya se metió también César Benítez al área defendida por Gaspar Sergio. Hay que atender esta, Triniense practica toda la semana esto. Ahí va a agarrar la pelota Lucas González. Vendrá el centro. Al segundo palo, agárrenlo a Bruno Valdés. Porque
Hay peligro en el área de Guaraní. Viene el centro. Saca otra vez Imanol Segovia. Muy bien. Pelea Diego Fernández, pero gana. En el fondo Reyes se la deja Lucas González. Orsay, señor. Lucas González le dice, ¿no? Y va a ser salida para Guaraní. Va saliendo Guaraní, Johnny, hasta ahora. Qué partido aburrido, Johnny. Me estoy por dormir, Johnny. Conte que no tuviste el miércoles. Peor fue, Johnny. No, Yo vi por la tele y no me pareció tan aburrido por tele. no, horrible fue. ¿Sí? El partido, inmirable. Igual. Oye, no estamos tampoco tan lejos de eso hasta ahora, Johnny. Ninguna sola emoción, salvo aquella jugada que se inventaba Ferfer, que terminaba desviándose por Bruno Valdés. Pero después de eso, nada. Levanta tanda, pelota sola algo a la espalda, va Dani Pérez, va a tirar al centro, tira al centro, Dani puede ser, llega, termina, otra vez sale el cruce y un corner, 12 lateral. Lateral para Guaraní, hasta que llegamos, no queríamos emoción, ahí tuvimos emoción. Ya no se inventó una chilena, pero lejos. Mira que el gesto técnico estuvo. Pero, ¿viste Tony cómo se cayó la vez pasada cuando hizo la chilena en Sí. Grecia? O así se cayó ya no. Exactamente. Va a levantar la pelota, Barbote para John Jairo de primera, John Jairo se la devuelve, Barbote tiene centro con la derecha, segundo, primer, tercero. Era para atropellar ahí contra Mendoza y Bruno Valdés, pero se fue la pelota afuera y va a ser salida para Dufour. Vos sabés que Johnny, si algún fotógrafo fue capaz de captar ese momento de la chilena de Llano, tranquilamente mañana podemos estar viendo en redes sociales, Johnny, una foto de la Gran 7 y hacemos un edit como corresponde. ¿Te parece? Sí. ¿Vos estás? El gesto técnico estuvo, o sea, Sí, vos sabés que maravilloso. podíamos estar hablando ahora mismo de otras cosas, Johnny, por ejemplo, festejando. Pero bueno, hasta ahora lo único que resalta en este estadio es aquel short rojo detrás del arco defendido por Dufour. Se ve a cuadras. Sí, solo eso. Matías Dufour revienta la pelotita, va con todo, salta Eugenio Sánchez, Benítez, le dejó saltar solo. Va Raya, levantó para Camacho, Thiago Servín mete el físico primero. Ahora salta Lucho Martínez, peina la pelota, todo dividido. Que alguien la baje, por favor. Que alguien la baje. Va Barbote otra vez. Benítez tocó para Lucas González, que hace el cambio de frente. La tiene Morini ahora, no va a pegar Morini. Oh, la pelota cayó en el arroyo ahí atrás del arco. Se cayó en el estacionamiento más o menos, le pegó Morini, pero llegó Trinies. Así es, Johnny, mira que de tan aburrido que está el partido, la banda trinidense se sentó. Allá estaba en el bombo. Están todos sentados mirando qué pasa. ¿Qué emoción te genera este partido, Johnny? Sobre ya casi 38 minutos de juego. Pesado el bombo y no, pero el Canejo. Y a ser. Va Diego Fernández, levanta la pelota, qué lindo el pase filtrado para el queso. Se la alzaba Bruno Chino Valdés, pero apareció Dufour con las manos. Dufour se la deja, viene ahora por izquierda. Otra vez Sergio Mendoza. Se pega a Gauto, que tiene amarilla. Va Gauto, rebota la pelota. Sergio Mendoza. Va el lateral izquierdo, levanta la pelota. Rebota Lucas González, pero Manuel obviamente el físico primero. Pasa atrás para Dani Pérez. Y Dani, sí. Otra vez para Gaspar Sergio. Ya hace el gesto para que se vayan abriendo. Gaspar Andrés. La tiene Sergio. Y Manol. Juega Imanol Segovia. Va a levantar la pelota. Pase filtrado para Diego Fernández. Que bien, Diego. Abrió por derecha. La tiene nomás Pato. Va tanda. Levantó tanda para John Jairo Sánchez. Borde del área de primera. La banca de John Jairo. No sé qué quiso hacer. Y ya apareció todo en lo propio. Para John Jairo Sánchez de la preferencia. Recupera la pelota rápidamente Guaraní. Tocaron para Barbote. Barbote para Llano. Llano. Imanol ahora. Trinidense tirado atrás, esperando que Guaraní se equivoque, va a salir un contragolpe. Thiago Servín para John Jairo. Sánchez toca para Lucho Martínez, la tiene Lucho. Sale queso del área. Lucho Martínez para Barbote, un empujón, levántese, dice Juan Gabriel, revienta otra vez Trinidense. Es que Trinidense también te lleva a esto. Claro, te lleva a que Guaraní se mueva de lado a lado como Kamikaze de la de Johnny. Vamos viendo otra vez con todo Lucho Martínez. Lucho Martínez levanta la pelota. Cambio de frente para John Jairo Sánchez. La baja John Jairo. Va a encarar, tira el centro ecuatoriano, segundo tiro pasadito. Saca Sergio Mendoza de cabeza. Le sobró a Dani Pérez. La tiene Morinio que lo va a encarar a Dani. Le ganó nuevamente a Dani. Toda la noche a Dani Pérez.
Va Camacho devuelve de primera patada a Mourinho, pero aparece Dani Pérez, le metió una patada. Sí, está ahí en tarjeta. Lo bajó porque le hizo un terrible caño en el inicio del encuentro golpe. Se asociaba con Camacho y Mourinho y termina metiendo esta inflexión ahí, Dani Pérez. Dani Pérez hoy. No, estoy Está muy concentrado, güey. concentrado. ¿Sí? Sí. Está un poco dormidito. No, estoy concentrado. Está concentrado. Por eso. Estoy concentrado. Y para poder hacer que sea un poquito más amena esta transmisión, yo ni porque el partido no me está dando emociones, solo el intento chileno de Jan, por ejemplo. ¿O qué decís, Johnny? Espérame a tirar porque Ah, bueno. ¿Te cansaste? sí, qué locura sea. Sí, yo no estoy corriendo de O barro. sea, que cuando dijiste que locura podía meter otro, Sí, pero ese es muy fuerte. están todos muy sensibles. Mire, Centro Camacho al área puede ser. Saca otra vez Lucho Martínez. Pelea John Jairo. Camacho se va agarrando. Ay, Camacho, Chenate. Si vos sabés que no se mueve más Camacho, sí, Sí, eso no. nada, Néstor. Se va agarrando Al tirar el centro, fue Johnny. sí, adentro, me parece que. Le agarró un mentirón a Néstor Camacho. La zona, por lo que veo, de la Johnny. Sí, el interior Sí. hacia adentro se va agarrando. No, y cuando es lesión muscular, el jugador ni sabe. El jugador sabe que ya no va a poner dinero, señores. Sí, no, y ahí mismo se quedó. Claro, son de esas lesiones que te sacan automáticamente del partido porque no les corren. ¿Sí? Sí, y es cierto. Muy freudiano vino hoy. Así es. Muy Pero, freudiano. como le dije ayer a mi estimado amigo Raúl Alderete, Cambio, Camacho. ese tipo de situaciones, Johnny, nos pasan a nosotros porque no estamos en la actividad física constante. Puede ser, obvio que sí. En cambio, los jugadores, ¿verdad? Obviamente, teniendo otro tipo de carga muscular, tiende a pasar un poco más. Camacho ya ahí pidió el cambio automáticamente, ya ni para probar, dijo. Sí, Él sabe también, tiene toda la experiencia. así es. Mira que viene. Ahí vemos Clement, Clementino González Llorey se prepara en el equipo de Trinidense. ahora sí vamos a medirnos, señor. Es mi jugador, Johnny. Clementino es. A vos no te gusta, pero a mí me gusta. No, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Es un 9 que vos necesitas. Es un 9 que vos necesitas, hermano. Le tira una ladera y te cabecea. Entonces, vos necesitas, para el contexto del partido, vos hay veces que necesitas un 9 como Clementino. Así nomás. Vos sabés que no querría chocar con Clementino. Me llamo Johnny, a ver. No, te gana todo por arriba. Vale, le gusta el choque. Ahora con Iman no se va a medir. Bueno, Iman no le gustó lo estadounidense en la primera rueda. Sí, ahí le ganó todas. Sí, ojalá que continúe así. Sí, señor. Que la vez pasada, con esta misma cancha. Mamá. Luego Furr levanta la pelota para Tanda. Va Tanda muy bien, ganó arriba. Diego Fernández para Tanda nuevamente. Tanda se equivoca en el pase. Me parece que está cantado el primer cambio. Yo estoy seguro que va a entrar Mansur. Debería de. Ese yo creo que está cantado. Es el que te va a generar juego también, Johnny. No puede no ingresar por cómo está el partido, Johnny. Es un partido para Agustín Mansur. Sí, es para Agustín. Vamos viendo. Lucho Martínez tocó para Thiago Servín. Se la deja nuevamente ahí para Imanol. Thiago. Barbote. Va jugando el Hachi. Tocó para Imanol Segovia. Juega Imanol. Mueve, Guaraní. Lucho Martínez ahora. Se la devuelve a Tanda. Va a Pato. Agazapado esperando Trinidense. Lucho Martínez ahora. Hace correr para Thiago Servín. Ahí le dice Juan Gabriel Lucho Martínez, mira cómo viene a chocarme, le dijo. Qué linda la pelota de Manuel Segovia, entre líneas para John Jairo, a ver qué hace John Jairo, toca atrás otra vez para Lucho Martínez, mueve Lucho, levantó nomás por derecha para que le llegue Dani Pérez, y va a tirar el centro, no, tira a Dani Pérez, se fue, levantó la pierna, chocó por el cartel, y me parece que Domingo de Ramos sí va a ser para Mariano Ramos. Podría ser. Se efectúa el cambio, Johnny, a los 44 minutos de juego, primero con el equipo de Trinidense. Ingresa con la casaca 20 Clementino González, se retiró lesionado Néstor Blanca, macho. Entró Clement, y cuidado con Clement. Hay que agarrarlo a Clement. Vendrá la salida de Matías Dufour, pelotazo largo y va Matías. Santos y Manuel Segovia ganó arriba.
El rebote le queda a Bruno Valdés, retrocedió Bruno, el chino Valdés para Mendoza. Sergio Mendoza con el zurda, levantó más. Ay, Ranger que entraba con todo queriendo leer ese pase, pero le tiene ahora sí Gaspar Andrés. Sergio tocó para Hachi, Barbote. Tiene Barbote, pasa atrás nuevamente para Thiago Servín. Creo que la orden está muy clara. Si no podemos para adelante, jugamos por atrás, pero nada de dividirla sin sentido. Así que Johnny ya tiene que batir. Aquí en el Erico Baleano se van a estar jugando, Johnny, 3 minutos más de adición. Va moviendo Pato Tanda. Tanda toca atrás para Imanol para Thiago Servín. Jugar Thiago para Lucho. Martínez pasa entre línea. El queso. Llegó el queso. Y va con todo el 40. Pase pintado. Estaba en posición a la altura, le puso encima al arquero de todas formas. Se abrió el arco John Jairo Sánchez. Se fue afuera y va a hacer esa línea para Fluminense. Así es, Johnny. Buena acción por parte de Rafael cuando ya pasaron casi 50 segundos de los 3 que agregó el árbitro principal. Y tuvo Guaraní, Johnny, en los pies de Perfera. Hay una buena habilitación para John Jairo Sánchez, pero un segundo tarde, Johnny. Era antes y podía hacer una buena definición que tampoco se dio de esa manera de John Jairo Sánchez. Pero tazo largo de Matías Dufour va saltando con todo. Thiago Servín ganó arriba. Va el queso peleando. Queda dividida en la mitad de la cancha. Pelea Tanda contra Viena. Levantó muy bien el Fluminense. Pero Dani Pérez aún así. Dividida toda. Cuidado con esa. Va Gauto Dani Pérez. Y se la dejó. Va al queso. Va al queso. Va a tocar por izquierda. Pero siguiente. Queremos salir por otra vez. Fluminense. Levanta la cabeza. Mete la mano y abarca ese pedazo. Tocó para Dani Pérez. Que se la deja nuevamente Manol. Y se arma. Se reajusta, se acomoda otra vez Fluminense. Nosotros cuando no aprovechamos los contragolpes. Así es, Johnny. Es la importancia de tener un jugador pensante y con buen pie en el medio campo. Porque esa jugada Guaraní pudo aprovecharla para adelante, pero al no tener un jugador así, automáticamente la jugada va a ir para atrás. Tampoco tener un jugador que se anime a un poquito más, por lo menos. Sí, señor. Para que arriesgue un poquito más para que pueda ser de beneficio para el equipo. Minuto final aquí en la primera mitad. Qué lindo ahí. El queso dejó pasar John Jairo Sánchez. Todo el mundo pide la mano ahí, pero nada, dice Juan Gabriel. Sigue. Tiene Sergio Mendoza. Levantó la pelota Sergio. Demasiado largo ahí para Morini. Va a ser lateral. Lateral para Origen. ¿Qué va diciendo? Lucho Martínez le pide la mano. Era una mano, le dice John Jairo Sánchez cuando le quería devolver al queso. Dani Pérez ahora va a hacer saque de banda. Lateral para Dani. Va a jugar Pérez un poco más atrás, es lo que le dice ahí Juan Gabriel. A ver quién se pega. Va a jugar Dani Pérez. Pide Lucho Martínez. No viene el queso. Dani Pérez para Diego. Va Diego Fernández. Pisa la pelota. Pase para Dani. Dani por el medio. Se equivoca en el pase, pero ahí justo le robó nomás ahí el queso. Peligro. Sí, filtra ahí. Falta la Silvina para mí que se abrió una jugada muy peligrosa. Lo que sí, tiro libre, peligroso antes del final. Y si lo dejan patear, tenemos una clarita, Mati. Así es, Johnny. Guaraní tiene sobre ya 48 minutos de juego de esta primera parte una buena chance, una buena oportunidad para que vos, Johnny, puedas ir afinando esa garganta porque es un tiro libre de una posición muy favorable. Ya lo vemos prepararse ahí a Diego Fernández, lo vemos de cerca también con muchas ganas, con muchas ansias de pegarle a esa redonda a John Jairo Sánchez. Esperemos, Johnny, que podamos estar gritando rebote legendario en esta jugada. Me parece que a mí no me gustaba quitar nadie. Porque hay peligro de vuelo, señor. Vuelo. Tiro libre, peligrosísimo. Frente al arco de Dufour. Arco hacia dos. Con la derecha, John Jairo. Con la izquierda, Diego Fernández. Se arma la bandera. 6 hombres. Es lo que como Matías Dufour. Se sigue acomodando todo. Diego Fernández es el que acomoda la pelota. Acariciala, Diego. ¿Sabes? Acariciala. Y no vamos a festejar todo. Pegarle como sabes. La pelota está en la arriba. Y hasta acá nomás dice Juan Gabriel Benítez. No hay absolutamente nada. Se agarra la cabeza de Diego Fernández. Y si no hay nada, entonces termina, señor. El primer tiempo se va a cerrar. ¿Cuándo se va a hacer?
así nomás. Final de esta primera mitad, en la cual se juegan Gabriel Benítez, se termina el primer tiempo de Estadounidense Guaraní 0-0, viene con el cuarto árbitro, se va quejando, va reclamando alguna jugada puntual. Vamos a ver qué dice Romagnoli en el entretiempo para poder mover esto. 0-0 de momento. ¿Qué te pareció el primer tiempo, Mati? Bueno, Johnny, se va terminando, o sea, terminó el primer tiempo, mejor dicho. Me pareció un partido bastante chato, un partido bastante aburrido, sin muchas emociones, sin emoción por parte de Estadounidense, sin emoción por parte del Legendario. Y creo que Guaraní debe hacer cambios, por sobre todo en el medio sector, del medio campo, para poder generar un poco más de juego, para que vaya justamente teniendo más chance a la hora de atacar alguna que otra jugada. Jeremy. Ha sido. Muchas gracias. Acá le vamos a dar vivo a la gente, Johnny. Esto es vida. Qué bien que andan estos muchachos, que me inventaban de decir. Así es. Qué bien que andan estos. Seguramente Qué grande el jefe de prensa, Johnny. pensé que venía que le escuche acá. Sí, sí. Lo que sí te digo, Mati, 0-0. A ver, si vos sos Romagnoli, primero, ¿qué le decías a los muchachos así cortito? Y si haces algunos cambios para el segundo tiempo. ¿Harías algún cambio? Sí, te tiro un nombre, Johnny. Decime un poco. Yo lo sacaría a Patricio Tanda, lo ingreso al partido a Agustín Mansur, lo saco también a Jesús Llano y lo pongo en cancha a Matías López, porque tiene un poco más de recorrido y mejor manejo de pelota en ataque. Esos son los dos cambios que yo haría ahora mismo en el partido para poder ir generando un poquito más. Perfecto. ¿Sabes que estoy de acuerdo contigo, querido comentarista? Muy de acuerdo contigo. Entonces, señores, nos vamos a una pequeña pausa, Mati, ¿qué te parece? Me parece, Johnny, me parece. Nos vamos a una pequeña pausa. Le decimos a la gente que se quede en la transmisión. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para lo que va a ser la segunda parte entre Guaraní y la Sportivo Ateniense. Yo quería que ya te va a llamar y quería que hable con alguien ahí, entonces, ¿qué tal la gente?
Transparencia no. Es mismo, pero no, el otro era y no salió. Que estos tres son de la misma empresa, son de diferentes brands. Por ejemplo, pero vamos a marcar, ella, por ejemplo, de marcar cuando sabe mi no, tengo que tener algo, pero ya un libro de ahora vamos a procurar, bueno, no es pero ahí en realidad es guay, la temporada, no hay que no se pone. También, digo que estaba así, pues hoy tengo que matar. No, 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 Roberto Valdea. Vendía por tiempo a los funcionarios de Kia. No, no recuerdo. Fernando Leni, Puerto Leni. Ahora también. Sí, me acuerdo del libro. No, ni me viene. Yo pasé la otra por ahí. Dije que yo tenía la preferencia para practicar. ¿Quién no es Kia? No, ¿qué te pasa? Pero tú no vas a decir. Pero me voy a ver la película. Vamos a ir a cambiar. Acuérdate que te estaba comentando. Está aquí. Para la máquina. Para que no me mate que está. No tenés que decirle bien, nomás que tipo mate ya que te envió, no. ¿Qué fue esto? Que ya, niña, me contestó, ya. No tienen. Cuidado, pues. No pueden RAM. Eh,
Deberán volver. Se arrodillarán. Viernes de cerveza 1000. El viernes de cerveza 1000. Los perros ya con un 30.000. Ya, vale. Nuestro tiempo muy bien. No, no, estamos vivos para darte un beso. Estamos vivos para darte un beso. Está muy serio. Está muy serio. Tienes que destensarte. No lo voy a poner 45 acá. Venga, come todo lo bocadito que había y se fue ya. Nuestro tiempo que se va muy bien. Y sí, café proteína empieza. Como dice 00, ¿no? Bueno, nosotros tenemos de 0 a 45, de 45 a 90 o de 0 a 45 los dos tiempos. Bueno, cambio en los símbolos. 17 Lucas González, entra Fernando Romero,
El 40 era. Da Silveira. Le damos la candela. Bien, estamos de vuelta para la segunda mitad, aquí en la ciudad de los mitos y las leyendas. Ingresó por el 40, entra Cañete, el número 6, e ingresó Fernando Romero en vez de Lucas González. Los cambios de Trinidense, Guaraní sin cambios. Cuando autoriza cambios de Benítez, señores, damas y caballeros, sale la segunda mitad y arranca aquí el segundo tiempo entre Guaraní y Trinidense, 0-0 de momento en este partido. Ya vino balonazo largo, cabezazo que va y queda afuera lateral para Dani Pérez, lateral para Dani. Ya levanta la cabeza, va buscando opción, va buscando el pase. Más atrás para Manuel Segovia, meten a Magui, Manol, va jugando muy, va Servín, tocó para Manuel Segovia, juega Segovia. Ahora sí, Thiago Servín, central zurdo, casi una línea de 3 ahí en el fondo. Y Manol ahora vamos moviendo de lado a lado, buscando el hueco, basculando también Trinidense, viene la hora de la marca. Bargote, por izquierda para Jairo Sánchez, va a querer a Ranger. Jairo mete la mague, pasa atrás otra vez para Bargote, va jugando Hachi. Guaraní siempre en su campo. Thiago Servín, el zurdo para Imanol, pide por derecha Tanda, se va moviendo Tanda. Thiago Servín un poco más atrás para Gaspar Sergio, vamos buscando la salida, Mati. Así es, Johnny Guaraní, fiel a su estilo, intentando justamente buscar el juego por abajo cuando recibe una falta muy fuerte, Johnny. Ahí Diego Fernández. Lo llevaron por delante ahí a Diego, no es para tarjeta de por ahí, te pregunto, te consulto, Mati. Sí, para mí es una falta para amonestación, pero no lo ve así. Juan Gabriel Benítez, Johnny. Caía Diego con todo, lo llevó por delante Tobias Morinio. Así es, una dura falta, le hacía el famoso caballito, Johnny. Sí, le llevó con todo. Diego salta muy bien encima. Sí, bastante bien. Diego, el hombre de los goles importantes, Johnny, recuerda aquel gol, por ejemplo, por citarles de algunos, el gol hecho en Bolivia por Copa Sudamericana, Johnny. Potosí, sí. 2 goles hizo ese partido. Sí, señor. El señor de las alturas era. Para Clementino González, Clementino metió la pelota reviente más frío. Con todo el cielo, ahí con el caído Clementino González, que está caído en la mitad de la cancha, va a pedir asistencia, se fue, no me la cortes ahora, Juan Gabriel. No me la cortes ahora, Juan Gabriel, y me la cortaste ahora. Sí. Me la cortaste ahora, pero era hace rato amarilla encima para Lucho Martínez y no fue Lucho, fue Imanol el que lo planchó. Sí, se termina equivocando. Ahí está, ahí le va. Ahí corrige. Ahí corrige Juan Gabriel Benítez. Se anula la tarjeta para Luis Martínez. ¿Te das cuenta cómo Johnny no ni saben lo que ven? O sea, te puedes equivocar, obviamente, ¿verdad? Es parte del juego entrar en la equivocación. Pero son este tipo de cuestiones, Johnny, lo que yo siempre recalco y reclamo. Y voy a decir otra de Johnny. Después se quejan porque no se van a los mundiales, porque no son tenidos en cuenta. Encima este señor es árbitro FIFA. Sí, árbitro FIFA. ¿Vos sabés qué? Realmente. ¿Sabes qué? Johnny? Sí, métele. Es uno de los mejorcitos otra vez. Por eso es. Por eso es FIFA. Pero cayó mucho el arbitraje paraguayo. Teníamos árbitros dirigiendo finales de Copa Libertadores. Sí. Carlos Arecio dirigió finales de Libertadores. Y Carlos Arecio, mira que bastante criticado en su momento. En su momento también. Carlos Torres era muy bueno. Sí, Carlos Torres era muy bueno. Vamos viendo, ¿qué te parece? ¿Cómo es Grance? ¿No te gusta Grance? Y mira que hasta ahora seguramente sigue intentar cobrar en la plata en caja. ¿En Brasil? Sí, señor. Vamos viendo que con todo Mourinho, viene Mourinho, 31 mete el centro, ya no tiene que sacar saca muy bien Thiago Servín, queda dividido, el remate de Fabricio Tanda, otra vez le lleva a Tanda, otra vez con la roba, pisa atrás, cabezazo y va para Mourinho, choca contra Romero, cuidado con Reyes, que no va a tirar va al 29, qué linda la pisadita, abre por derecha, viene el centro, bajo, hay un rebote ahí, rebota en el jugador de Guaraní, va a ser corner a favor de Trinidense, ahora con Clementino y Romero. Insisto, ya no es momento de estar en el partido, Jerry.
tuvo que haber iniciado este segundo tiempo Agustín Mansur. Sí, señor. Pero bueno, como yo no soy el técnico, estoy acá opinando de lo que veo en cancha, Johnny. Hay que verlo, a ver qué hace Pipi Romagnoli. Ahora lo vemos sentado en la banca de suplentes, pensativo. Ya autoriza Juan Gabriel, le va a pegar Néstor Abraham Camacho, centro cerrado, Adrián, cuidado con y Manuel Segovia saca de cabeza que se va, y sí, te lo va a atajar. Y pide asistencia rápidamente Juan Gabriel y Manuel Segovia, creo que chocó contra Clementino ahí, Mati. Así es, y Gabriel Sergio que hace el gesto de que recibió un codazo a la altura del rostro. Ya va ingresando el cuerpo médico ahí del legendario para la asistencia y sanidad a Imanol Segovia, que ya se va reponiendo de a poco. Ahí lo vemos a Saulo y a Máquina. Sí, Ahí sentido Imanol Segovia, pero ya es momento. Tanda, yo creo que más de lo que tenemos es tanda. claro. De momento todavía no hizo algo demasiado influyente que yo te puedo decir, sí, mira, es diferente. Claro, salvo a que de por ahí Diego, Agustín Mansur tenga alguna molestia física o no esté al 100, ahí te entiendo, Claro. de por ahí. Pero no sé, che. Pero si está en el banco de suplentes, yo creo que es por algo. Sí, obvio, Es porque puede jugar. claro. Ahí van a soltar la pelota. Vamos a jugar un poquitito. Muy cortado este arranque del segundo tiempo. Ya tenemos 6 minutos y de momento nada. Va a ser una suelta neutral Juan Gabriel. Se la van a dejar a Mourinho. Dani Pérez se va quejando de esa decisión. Le van a dejar la pelota a Mourinho muy cerca del área. Cuidado con esta. Le suelta el balón y vea, continúa. Va al centro de Mourinho, segundo palo. Cabezazo al área. Romero lanzó los brazos. Aparte que lanzó el brazo, metió el cabezazo, se va afuera y pide córner. Romero. Sí, pide córner Romero, pero se termina yendo por línea de fondo y saque de puerta para el legendario. Ahora sí va a ser salida corta. Tocó Thiago Solís para Gaspar Andrés. Va Servio. Otra vez Thiago. Deja correr la pelota. Se le con todo Thiago Servín. Falta por izquierda con la entrega. Cuidado con esta porque recuperó Triniense. El corazón en la mano. Está Guaraní. Cuidado. Tiene una vergüenza que sacó saca para la que Guaraní. Se va checando con todo. Se apaga la qué manotazo que sacó. Gauto le metió un taponazo. Perdimos la pelota por izquierda. Barajante. Nos quedamos muy mal parados. Y solamente por Gaspar esto no está en cero. Sí, Johnny Gaspar se viene sumando la casa del legendario porque Guaraní intentaba salir de manera fluida desde el fondo por ese sector izquierdo, pero la perdía y le quedaba justamente en el medio sector, la trasladaba para un que sacó un mayo, le metió pagando tanda y terminó rechazando ese remate de la Y otra vez, si me lo Segovia. Entre Dani Pérez y Gaspar ahí le va diciendo que no puede venir el centro, pero me parece que en este sigue la pelota de él. ¿Te parece, Johnny? Sí, me parece que esta sigue la pelota de Gaspar. Termina siendo nuevamente saque de esquina. El segundo de manera consecutiva en el equipo de José Arrua, Johnny. Tenemos 8 minutos con 20 segundos de esta segunda parte. Vendrá al centro, ahora sí por izquierda, le va a pegar nomás Mourinho al zurdo, levanta, no alcanza, cintura no para Bruno Valdés, ahí sale la línea de fondo, y marca Canda, Bruno Valdés toca atrás, pero el tira al centro nuevamente, que se tiene que sacar, se va con la defensa de Lucho Martínez, se mete el queso ahí, pase por izquierda para Mourinho, cuidado con esta Mourinho, le tiró una pelota ahí a Rayer, pero lo mató a Tomás. Ahora sí respiramos un poquitito, enfriamos esto, salida para Guaraní. Y sí, Johnny Guaraní que no la está pasando bien en estos últimos 2 o 3 minutos ya transcurridos en este último segmento del segundo tiempo, Johnny, porque muchas salidas en falso y otros más ahora que intenta Guaraní salir del fondo, pero no lo están consiguiendo. Yo insisto en que el problema principal de Guaraní pasa por el medio campo, Johnny. Sí, señor. Que no se muestran para hacer opción de pase, se esconden detrás de la línea del medio de Trinidense y hace que el equipo en línea agresiva termine dando esos pasos en falso y pases en falso también. Se viene un cambio de ingresar Tonales. Richard en la lagarta de la caseta número 17.
Ahí Romagnoli le va diciendo, le va dando indicación a Lucho Martínez. Pero realmente el problema es el nexo. El problema es Sí, el nexo. claro. No tenés ese hombre que sale a recibir, que es Agustín Mansur. Si bien Tanda cumple, supuestamente, entre comillas, cumple eso, no es igual a Agustín. Agustín te va metiendo pelotas, inclusive. Ahí, mirá dónde perdimos esa pelota. Thiago Servina regaló. Y cuidado, y se mete, va a pase por el sí, Clementino se le metió en la cabeza. No acertaban a Clementino. Lucho Martínez ahora se equivoca nuevamente, mete la cabeza ya. Pelea y va. ¿Quién pensás que se va Mati para que ingrese Torales? Y uno creería que se va a hacer. Para mí, ya sabes que se va a ir John Jairo y vamos a jugar con dos arriba. Creo. Podría ser, o Diego en todo caso. Creo que es más factible John Jairo. Sí. No, no me va a sorprender cualquiera de esos dos cambios, Johnny. Iba con todo otra vez, pelota por izquierda para Mourinho, le puso encima a Dani Pérez, va con todo Dani Pérez, lo va a agarrar ahí y le cobró la falta. Le cobró a Dani Pérez nuevamente, le están ganando toda la noche Mourinho a Dani. Así es, Johnny. Se viene el primer cambio del Pipi Romagnoli en este partido. Va a ingresar con la casaca número 17, Richard de Lagarto Torales. Se va a retirar, Johnny, ahora cuando autorice Juan Gabriel Benítez. Ahí autoriza el cambio. Se retira Ya no. Jesús Llano. Entonces Guaraní va a pasar a jugar en 4-4-2. Y Diego va a bajar a volantear. Claro, te hace un 4-4-2 bien marcado. Diego Fernández se mantiene por ese sector y ahí ya se va formando el 4-4-2. 4-4-1-1. Prefiero Bari quedando detrás del Lagarto, Johnny. El Lagarto y la Fiera. La delantera orinegra. De eso es lógico lo que tenemos. Sí, señor. Pelotazo largo abajo, Clementino, cuidado en el área, puede ser. No la llegó a agarrar, no la llegó a calzar nomás primero, si no estábamos hablando del 1-0. Ahí se iban agarrando con Imanol. La tiene ahora sí Gaspar, Sergio, va a hacer salida de Gaspar. Se la dejó a Imanol, va saliendo con todo Segovia. Segovia por derecha para Diego Fernández, rebota la pelota que tiene Richard va a buscar tirar entre las penas a Bruno Valdés y le va a ganar por nadie. Línea de Bruno Valdés, quería agarrar. Pasa de todo, quiere salir por fuera, otra vez con todo, mete la magia, logra puntear y Johnny. Así es, Johnny. El Lagarto Torales que guapeó, llegó a la plata con línea de fondo en la lucha ahí con Bruno Valdés. Bastante sólida también la defensa del Trique Villon. Sí, siempre. ¿Será que está nuestro amigo Obi por acá? ¿Habrá venido? Sí, tuvo que venir. ¿Sí? Viene la pelota al área, peina, tanda, otra vez Diego Fernández, mete la magia, llega Bruno Valdés y ahora sí. Corner, para Mario. Así es, Johnny Guillemí tendrá su primer tiro de esquina de este segundo tiempo a los 12 minutos con 35 segundos, Johnny. Vendrá al centro al área. Ya cruza Imanol, ya cruza también Thiago, está también para rebote. No, Thiago se va quedando para el rebote. Casi todos los hombres de Guaraní, área trinidense. Autoriza y le va a pegar Diego Fernández, centro cerrado. Puede ser el primero. Se pasa el Dieguito. Qué lindo el centro en el segundo palo para que llegue solamente para empujarla. Creo que era Torales. Le quedó a Richard Torales esa pelota. No pudo empalmarla, no pudo pegarle bien. Tras un exquisito centro de Diego Fernández con la zurda, la pelota se va fuera y salía triniense. Así es, Johnny Guaraní que tenía el mano de esta oportunidad de poder ponerse al frente y la oportunidad de poder inaugurar el score aquí en la ciudad de Capiatá, pero lo tuvo legendario, Johnny. Tuvo una muy buena acción de pelota para él que no pudo concretar y son de ese tipo de situaciones, Johnny, que si no haces, te hacen. Ojalá que no sea el caso, pero Guaraní debe aprovechar y más aún porque le está costando generar situaciones de bajo otra vez con todo, salta el Queso Fernández, pero el rebote fue Dani Pérez se la deja tanda. A Pato, pasa atrás por ahí Manu Segovia, mete la magia, quiere salir para adelante, levanta la pelota para Diego Fernández, Sergio, rebota ahí, Mourinho, tanda, es para la patada de Mourinho, pero realmente hoy tanda. Hoy, el partido pasado, el partido antepasado, el partido antepasado. Hace bastante tiempo, Johnny, no solo hoy. Mira el centro banana, Dani Pérez para Torales, le sobrino más a Torales, para que era John Jairo, línea de fondo, que se tiene nuevamente, primeramente, a ver qué hace Richie. Y Nachi va tocando atrás, perdimos la pelota, cuidado con esto, porque se va a venir dice nuevamente Lucho Martínez, excepcional Lucho Martínez, cortando todo tipo de insinuación, si quiere, trinidense, para un contragolpe.
Se la deja Servio, toca ahora para Imanol Segovia. Levanta Imanol, divide nuevamente. Salta, tienda, pero gana Sergio Mendoza. El rebote favoriza a Dani Pérez para Dieguito. Verga hacia Diego. Lo agarró Diego. Diego para el que se picha en el primer final de pintura. Derecho. También a la pintura. Solo. Le metió la cabeza en el cielo a la gente. Así es, Johnny, pero Ferry que intentaba esa pelota para la gana, que termina quedando en el rebote, casi pierde y Ana se termina apurando la gata, Johnny, porque era buena la ocasión para el legendario. Levanta la pelota Sergio Mendoza va peleando con todo Imanol Segovia. Imanol ahí. Ganó Clementino, ahora el auto, línea de fondo, va a ganar la tanda, que bien salió el 5. Tira el centro, bajo, borde del área, cuidado con esta. Mete la mano, Romero, toca atrás, para Viera. Saca para la zona, rebotó en el colegiado, rebotó Juan Daniel Benítez. Habrá suelta, señores, y podemos acomodarnos nuevamente ahí en defensa. Así es, Johnny. Se termina reacomodando Guaraní en defensa porque, según la regla 21, si la pelota va por el árbitro principal, debe reanudarse el juego con un bote neutral para el equipo que tuvo la última posesión. Cuidado que va con todo bien, Dani Pérez ahí cubriendo esa pelota que se fue por línea de fondo. Va a hacer salida para Gaspar Servio. Salida para el legendario. Va a jugar Gaspar. Pide que se vaya abriendo Diego Fernández, que se quede un poco más Dani Pérez para jugar corto. La idea es salir jugando siempre por abajo. Sí. Siempre que se pueda. Claro, totalmente. Si tenés jugadores para hacerlo también de esa manera, yo creo que nunca es mala opción, Johnny. Pero Guaraní tiene que saltear la línea de repente porque no tiene ese nexo de medio para arriba. Levantó nomás y peinó ahí Torales, pero el rebote queda Bruno Valdés de cabeza, todo el mundo se mira. Va Morínigo, muy bien el 31, quiso asistir ahí a Romero, pero aparece Manuel Segovia. Bruno Valdés ahora de cabeza, Bruno un poco más atrás, pero Matías Dufour la tiene el golero en su área. Va a salir otra vez el conjunto de Trinidad. Ahí Dufour la agarra, juega por derecha para que se suelte un poco más César Benítez. Va a encarar César Gallón, Jairo Sánchez. Levanta la cabeza, toca para Viera, va al 21 en la mitad de la cancha. Pasa atrás nuevamente para Benítez. Benítez toca y va moviendo Trinidense. Ahora tiene el Chino Valdés. Va Bruno. Bruno Valdés se encara. Toca por izquierda para Sergio Mendoza, ex Guaraní. Se quedó con el brazalete de capitán tras la salida de Neto Blanca Macho. Y va y se mete. Qué linda la pelota por la mitad de la cancha. Va otra vez, Gato. Mete la mague. Va a jugar por izquierda. Lo encara Lucho Martínez. Pase para Mendoza. Mendoza de primera. Está en el. Aparece Dani Pérez que va quejándose de un agarrón. Ahí es Tobias Morínigo. Le cobraron más Juan Gabriel y va a hacer salida para el legendario. Así es, yo que va saliendo Guaraní nuevamente sobre 17 minutos después de que segundo. Y sabes que Johnny, Sí, me gustaría verlo a Mansur, soy muy insistente, yo sé, Johnny, pero creo que es el hombre que te puede generar mucha más tendencia al pelota de este medio. Hasta ahora no lo nombraste de John Fire, por ejemplo, que está jugando todavía por si no sabías. Por si no te diste cuenta, Johnny. Ahora ratifico, sí que está jugando ahí así. Así es. El siguiente pregunto lo banco Matías Sí, también, que pero más puedo Johnny, meterle. ahí es que vamos viendo para tirar y tirando la info. Todo peinando más Torales, puede ser Jairo Sánchez, se mete Diego Fernández, le lleva Diego. La Torales, la baja, el Lagarto, quiso jugar de memoria, Lagarto, ahí para el queso, pero recupera Trinidense y se suelta el contragolpe. Cuidado con esta. Está con todo Clementino. Lucho Martínez recuperando la pelota. Quiso sentir a Tanda, que realmente me parece que esa pelota la podía bajar ahí, Tanda, ¿eh? Así es, Johnny. Te digo el banco suplente del legendario Mariano Arzamendi, Agustín Manzoni, Iván Ramírez, Mariano Ramos. Tenemos a Paredes, César Ramírez, lo tenés a Johnny, a Gómez, Nelson Ramírez, Kevin Ferreira y Patricio Coronel. Por fuera tenés Kevin Ferreira, tenés Patricio Coronel. Sí. No está Maldonado hoy. No. Que tampoco es mala, o sea. Viendo qué puede hacer por fuera, te digo, en medio por ahí. Podría ser una buena opción Coronel, por ejemplo, para ese sector. Para explosividad, por lo menos. Que entra a encarar, sí. Iván Ramírez, en vez de Queso. Y yo creo que es un cambio cantado ese, Johnny. Va a jugar Dani Pérez, lateral para el Aborigen. Tenemos casi 20 minutos de esta segunda mitad. Nuevamente va con todo Dani en 37. Se le pega Tanda, pelota para Torales, Gabriel Valdés. Choca el queso, saca Trinidense. Pelea Gauto. Va Dani Pérez. Cabezazo de Dani Pérez. Tacó de Diego Fernández. Para que viene Torales. Revienta la pelota. Metemos el balón en el embudo. Hay que abrir bien por fuera. Clementino se quiere lanzar. Imanol, cuidado, Imanol. Imanol Segovia, que tiene amarilla.
Lo agarró a Clementino González. Sí, se puso bastante en esta última jugada Johnny Manuel Segovia porque ya está conectado. Un forcejeo donde le tira toda la experiencia a Clementino. Porque le pone el físico, no lo deja avanzar tampoco y Manuel termina tomando el brazo. Se viene otro cambio ya el equipo de Triniense, se retira. Todavía Morinio en 31. Todavía Morinio e ingresa Ronaldo Páez con la casaca número 11 en el equipo de José Arrugaluz. 20 minutos ya transcurridos de esta segunda parte. Ingresó nomás Ronaldo Báez. Ya se hizo el cambio triniense. Creo que tenemos que cambiar también nosotros, ¿eh? Sí, Va. ya es momento, Johnny. Vamos viendo. Chino Valdés para Cañete. Cañete levanta la pelota para Clementino. La bajó Clementino. Cuidado. ¡Eh! La primera pelota que toca casi ya la manda a guardar. La bajó Clementino González y Triniense va a empezar con su juego. Así es. Se viene con la casaca 16. Habrá debut. Habrá debut. El lateral izquierdo que vino que jugaba en Santander, que era reserva de Olimpia. Así es. Aymar Paredes. Así es. Va a entrar Paredes y también va a ingresar con la casaca 9 Iván el Tanque Ramírez. Y ya se viene otro cambio también, Johnny. ¿Quién es el 38? Patricio Coronel. Se viene, entonces, vamos a ir repasando, Johnny. Casaca 9 va a ingresar el Tanque Ramírez. 38 para Patricio Coronel. Y va a entrar Paredes. Aymar Paredes. Sí, señor. Ojalá que le favorezca el apellido a Aymar. Lateral izquierdo, que es el que vino cuando se fue Maidana. Es el chico. Así es. Para la patada ahí, tanda bajada, sí, amarilla, señor, porque tanda se iba. Sí, señor. Bueno, si se va Iván es Queso. Si se va Coronel es John Jairo y Aymar es Barbote. Barbote. Vamos a entrar. Mira que está jugando un zurdo también acá como Diego, pero yo creo que le va a terminar sacando a John Jairo. Porque ya no está tocando casi la pelota, Johnny. Ahí a Romagnoli le va diciendo algo al cuarto, va a ligar amarilla, me parece, en el primer partido. No ligó. Ahí hubo amarilla al jugador triniense. Le va a pegar, todavía no se hace el cambio. Y lo que apura a Romagnoli es el cambio. Sí. Justamente venía insistiendo con eso. Se va a venir otro cambio también triniense, Johnny. Se viene un ex legendario. Va a ingresar Nicolás. Se va el 26, que es Diego Fernández. Sí. Va a ingresar Patricio Coronel. Así es, Johnny. Se retira Barbote con la casaca número 3. E ingresa Aymar. Lateral izquierdo. Sí, señor. Se apuró ahí en la amarilla, pero bueno. Aymar Paredes entra y se va al Queso para que entre Iván Ramírez. Se va a posicionar el lateral izquierdo ahí Aymar Paredes. Sí. Se va a Queso, ingresa Iván Ramírez. Ahí va a entrar. Bien ofensivo los cambios, Johnny. Bastante, me gusta. Pero quiero que salga tanda. No le vamos a ver hoy. 24, 24. A ver, ahí está. 29, que es Rayer. Rayer se retira e ingresa con la casaca 10, Nicolás Paná. Bambana. Muy bien. Sí. Tenemos 4 partidos en 15 días, así, querido productor. 4 en 11 días. Bastante para un plantel corto como el que tenemos, es bastante. Vendrá la pelota al área de Trinidad, se le va a pegar Eugenio Sánchez, que se quedó en cancha. Lo mantuvo en cancha Romagnoli, le gusta algo, ¿eh? Pasó nomás, va a tirar el centro Coronel, primer palo, final, Osai dice. Sí, ya estaba todo invalidado, Johnny. Offside de Paredes. En esta última jugada que Guaraní nuevamente no pudo aprovechar. Va a hacer salida otra vez Platini, se le va a pegar Mateado Fur. Paredes, Johnny. Te digo los datos de Paredes. Sí, señor. Nació en Asunción 14 de julio de 2007. Lateral izquierdo, 1,75 de altura, Johnny. Su último club, Santaní. Ahora sí, a ver, pasó Eugenio Sánchez por derecha, Patricio Coronel por izquierda, pelota son algo de un fútbol Santa Clementino, pero Iván no se lo llevó por delante. Ahora Iván Ramírez lo presiona con todo. A Benítez levanta la pelota nuevamente. Le sobra más a Patricio Coronel, que encarga. Levantó la pelota, cuidado la espalda, Iván Romero, su sangreamiento. Tampoco la pasando el rebote. Se queda con la pelota. No levantó nomás el banderín. No es offside, entonces para la línea. No fue offside, Johnny. Y le ganó en velocidad ahí a
Thiago Servín. Qué bien peinó, lo quiere Iván Ramírez de María. Se le va a pegar Iván. Le tiraste una masita, Iván. Ya estaba todo invalidado Johnny, pero no la agarró de buena manera ahí en esta Iván Ramírez. Una verdadera masita le tiró Iván. Ay, cositas. Bien, va a ser salida otra vez Catriniense. Se hicieron los cambios bastante ofensivos en Urani. Bien Romagnoli ahí. Sí, bastante ofensivo Johnny. Los cambios en el equipo de Romagnoli. Hasta ahora lo que me está gustando y lo que vi de distinto hoy es que se prioriza jugar por bajo, Johnny. Sí. No se está priorizando en los pelotazos porque el otro día y en los partidos anteriores no fue para nada beneficioso para el equipo de Urani. Quiere salir con todo Guaraní. Iván Ramírez lo peleó ahí a César Benítez. César se lanza y va a ser lateral ahora. Sí, por el Guaraní, lateral en salida para el legendario. Va a jugar nomás ahí, Aymar. Aymar Paredes. Viene la pelota, salta y gana. Teniense. Pelea Cañete, levanta Cañete. Y Manuel Segovia la devuelve de cabeza. Lucho Martínez le sobra Lucho. Cuidado con este que tiene bien. Se soltó por derecha. Menado le ganó la espalda. Aparece Thiago Servín en la cobertura. Justo ahí. Muy bien, Thiago. Lanza la pelota lateral. Le va a hacer lateral en ataque Petriniense. Sí, Johnny, ya tenemos 26 minutos de juego transcurridos en esta segunda parte, hasta ahora sin emociones en el partido, Johnny. Vendrá el centro al área. Con las manos te digo. Va a meter el misil porque está Clementino, porque está Romero. Viene con todo, va a saltar Clementino. Baja el rebote, queda bien, le pegó bien. Rebote atrás del jugador de Guaraní. Se van a presionar Ronaldo Maes, va con todo John Jairo Sánchez. Con el físico John Jairo. La quiso llevar para adelante John Jairo Sánchez. No le sale y se dio el córner para Triniense. Así es, Johnny, el cuarto córner ya tiene el tricky. En esta segunda parte viene siendo la única opción hasta ahora que tiene Triniense para poder enviar pelotas con peligro justamente al área defendida por la parcela. Le va a pegar Ronaldo Maes al área. Hay que agarrar esto. Cuidado, señor. Todo el pobre ofensivo Triniense. La que central igual. El segundo plano empezar. No, saca la defensa. Anda, no quiere saber nada. Reviente el balón. Para que no corra con él. Va a correr más con él. Se tiene que hacer sin arriba. Puedo llevar la casilla para mí, que haga menos menos conmigo. Y se me movimiento con el primer Triniense. Tiene mi primera. Levanta la cabeza. No me digas que me va a meter a un sole. Muy bien ahí, Paredes. La manda lateral para Triniense. Imprimió velocidad ahí en esta última acción ofensiva para el legendario Johnny. Patricio Coronel, que ya se ve que es un juego bastante rápido. Mira que sí, le piqué un poquitito. Lleva sol, sí. Sí, se quedaba menos con un Duzur y pudo haber sido una buena acción de peligro para Guaraní, Johnny. Cañete tiró el centro con la derecha. Mamita, Cañete le puso el pie derecho. La mandó afuera. Hay pausa para tomar agua. Así es, Johnny. Pausa de hidratación. Ahora mismo tenemos los 28 minutos. Vamos a aprovechar, me imagino, Romagnoli también va a aprovechar un poquitito para conversar con los muchachos. ¿Qué te pareció de momento con los cambios y cómo se va moviendo el partido, Mati? Mira que los cambios, Johnny, a mí me gustaron que fueran cambios ofensivos. Hasta ahora me parece bastante acertado en lo que quiere imponer Romagnoli porque el equipo realmente no estaba respondiendo con la estructura que tenía antes de los cambios. Mira, ya tenemos casi 30 minutos de juego. Me gustaría reflejar ese medio sector. No me gustó el partido tan mayor. Para nada. No, me parece que no está haciendo de provecho ni para la marca y tampoco para la generación de juego y la transición de pelotas. Creo que por ahí pasa la influencia de Guaraní hoy. Que las veces que se equivocó en salida fue justamente por querer adelantar líneas, por querer buscar un poquito más allá, porque no tenés en el medio jugadores que te puedan servir de generación de juego. En este caso, el único, insisto con esto, Johnny, porque no hay otro, tiene que ser Agustín Mansur el que ingrese en ese medio sector por cómo se está dando el partido. Ahora, en la línea defensiva, que venía siendo una de las falencias legendarias de los últimos partidos, creo que hoy mejoró bastante. Lo poco que generó Trinidense hasta ahora ha respondido bien Guaraní en defensa también, Johnny. Sí. Y en la parte de arriba, la delantera, obviamente, si no tenés generación de juego en el medio, en consecuencia, tampoco vas a tener acciones ofensivas
que demanden trabajo para tus delanteros. Sí, Cuesta y Bastilla, háblense, le dice Dani Pérez, también hacer gesto a Imanol Segovia, que se hable con Thiago, que se hable ahí también con el lateral izquierdo que hoy debuta, Aymar Paredes. Bueno, vamos a ver si podemos cambiar esta base de salida del fondo para Gaspar Servio. Richard Torales, bastante ofensivo lo que quedó de Guaraní. Torales, Ramírez, Patricio Coronel, John Jairo Sánchez adelante. Así es, Johnny. Ahí le va indicando John Jairo a Iván Ramírez que salga del offside. Y quedó colgadísimo. Pelotazo largo para que salte con todo Torales. Peina en el primero. Bien ahí, Bruno Valdés. Apareció Bruno. La manda lateral nuevamente. Lateral para Guaraní. La tiene Dani Pérez. Lateral por derecha, pasando un poco más la mitad de la cancha. Se mueve Torales, se mueve John Jairo, se mueve Tanda. Ya juega Dani Pérez para John Jairo, peina John Jairo y va, salta muy bien, saca la defensa. El rebote favorece a Torales, Torales para Pérez, que le levantó otra vez a Torales. Bruno Valdés revienta la pelota ahí al costado, pero estaba nuevamente no sé. Así es, Johnny. Torales que está haciendo la gran Guanchope Ávila. Sí, todas. Tuvo 6 pelotas que le filtraron, las 6 estuvo en offside. Todas en offside será. Entró dormido el lagarto de Johnny. Bastante. Bueno, va a ser salida para Matías Dufour. Vamos a jugar, profe. Va ordenando ahí la defensa. Imanol Segovia viene pelotazo largo. Va a saltar Lucho Martínez contra Clementino. Le sobran los dos. Pero Thiago Servín de cabeza. Gana otra vez Cañete, la mete adelante. Imanol Segovia se la dejó a Tanda. Tanda levanta por izquierda, pero ninguno de los dos llega. Iván ni Coronel. Salta Imanol. Todo dividido de momento. Iván Ramírez chocó y ganó a Viera. Y se va a meter Iván. Cuidado con esta. Mete la mague. Abre por izquierda para Coronel. Quiere salir Coronel. Y no va Coronel. No vas a correr de 3, Coronel. Y se viene contragolpe y va Ronaldo Báez. A lo que sabe. Va al zurdo, pase por el medio. Qué mal dejamos el hueco en Manuel. El hueco en Manuel. Excelente. Ya robó, no se manaba. Muy atento ahí en la jugada. Y una pared salió Manuel Segovia. Querer cortar. Dejamos el hueco. Casi cayó el pelotriniense. Así es, Johnny Guaraní que nuevamente tuvo una salida en falso ahí a querer cortar. Y Manuel cuando viene, picaba a Johnny. Y es el que termina recomendando a Pedro Serio ya desde hace rato a su línea defensiva. Por el sector izquierdo ya lo había hecho también con Thiago Servín y ahora por la derecha quiso hacer lo mismo. Y Manuel Segovia y dejó de guarnecida esa zona defensiva del legendario Johnny. Baila, mueve, Pito Tanda. Suma Lucho Martínez. Le devuelve la pelota y le devuelve mal. Va Tanda, pasa atrás para Gaspar. Servio, levanta la pelota, ya le divide, a veces Dani Pérez también titular, le ganó a los dos, nomás que Mendoza para el rebote, fue saltando nuevamente, la tiene Plato, el paño Jero, a ver, con derecha Iván, fue Dani, se metió Dani Pérez, tiene un trasposte, pero llegó Dani Pérez, línea de fondo, tiene el cambio, Bruno Valdés con la zurda, la manda nuevamente afuera, y va a ser lateral para Johnny. Sí, Johnny, se viene otro cambio en el legendario, va a ingresar con la casilla número 28, Nelson Romero, se retira. En la casaca número 11, John Jairo Sánchez Johnny. Y no entró Mansur, no. Bueno, hay algo acá. Mansur es que menos jugó. Sí. Mansur casi no jugó. Mansur a lo mucho debe tener como 30 minutos en los últimos 3 partidos, Johnny. Fácilmente. Si es que no es menos. La defensa pasada jugó 5. Así es. Vendrá el lateral de Dani Pérez al área. Lateral centro. Que se meta todo. Dice que se meta nomás Romagnoli. Viene el lateral con todo para que la peña Romero se no Valdés. Y Ronaldo Báez. La regla Clementino. Para que a Thiago Servín. Mete la más de Thiago. Va a dejársela a Gaspar Servio. Solo Gaspar. Que la divida nuevamente. Es lo que le gritan. Pelotazo largo con la derecha y va a saltar nomás Romero. Va Romero contra Mendoza. Peinando va a ser que le va a poner la frente. Si es lo más fácil. Sí. Es lo más fácil porque se adelanta. Viene a chocar. Sergio Mendoza le choca a Romero y le cobra será. Sí, Johnny termina haciendo falta realmente porque Romero quiso jugar al balón, termina buscando desestabilizar en esta última jugada y termina cobrando lo que era realmente Benítez Johnny. Ahí. Una falta estúpida. Saltaba y le ganaba. Sí, claro que sí. 1,60 m tiene Mendoza. Ahí va a ser pelota de Bruno Valdés, va a reventarle el balón, va a meter el pelotazo largo.
Saca con todo Bruno Valdés, va a saltar ahí. Lucho Martínez le sobró nomás. Viene Manuel Segovia muy bien. Y el rebote de Guaraní. A ver qué hace Lucho Martínez. Pica largo y se equivoca en el pase. Se equivocó en el pase Lucho Martínez. Va a recuperar Trinidense. Pasa atrás para Dos Fur. Matías Dos Fur la divide. Va para Ronaldo Báez que destacó. Asiste muy bien para Romero que quiere entrar en la espalda de Manuel. Y va Manuel Segovia. Muy bien. Y Manuel haciendo el cruce. Haciendo el corte y la manda lateral. Ataque de Trinidense. Así es, Johnny. Trinidense que va insistiendo, va buscando también de los dos lados poder penetrar esa defensa ordinaria que hasta ahora está siendo bastante sólida, Johnny, con la violencia que tuvo también en este partido. Sí. Pocas, pero las hubo también. Viene el lateral de Sergio Mendoza, para que pivotea muy bien, va a Sergio, tiene el centro, viene el área, Pineta logra peinarla, y Patricio Coronel revienta, no podemos agarrar un contragolpe bueno, salta muy bien Bruno Valdés, chocó con Iván Ramírez, la baja tanda, quiere jugar, era rápido, tanda, es más rápido, tanda, no tiene ahora Maná para Cañete, quiere lanzar más Cañete contra Cañete, emerge la figura de Cien, quiere ganar por el 10, ha pegado por la raya, va por derecha, mete la media, ahora sí, va pisando el balón, toca otra vez que la Cañete, va a venir el centro, buscando opción, buscando el que toque para Viera, corazón del área, pivotea otra vez Viera, se la vuelve Cañete, tira al centro, segundo palo, demasiado pasado, sale Clementino González del área, la tiene Clementino, corrió Sergio Mendoza, vendrá al centro de Clementino, del área, muy bien Thiago Servín recuperando el balón, revienta Thiago, sí, corta con toda la dulzura hermano, hay que salir un poquitito, Mati. Sí, nos queda otra, Johnny, porque Guaraní le está costando muchísimo la generación de juegos, si bien es un equipo que está evitando, justamente como ya mencionábamos, los pasos, pero tiene que recurrir a la hora de recuperación de pelota en el área de serio porque se complica bastante si quiere tenerla ahí. Que viene Iván Ramírez, tocó por izquierda, la tiene tanda, levantó también para Romero, que puede ser si llega el peligro. En el área Romero, por toda línea de fondo, de Nelson, a ver qué hacen Nelson, le ganaron por oficio, y eso no me puede cobrar jamás, profe. Muy bien, eso no me puede cobrar. Le ganaron por oficio a Romero y va a ser lateral para Guaraní, Mati. Así es, Johnny, el primero de guapo ahí que exhibe un lateral ofensivo para legendario Johnny. ¿Quién se hace cargo? No tengo visual acá, Johnny. Dani Pérez. Dani Pérez ya está presto ahí para la ejecución del lateral. Va a venir al centro, al área. Viene Dani Pérez, tira lateral con todo al área. Saca Bruno Valdés de cabeza a ver qué hace el rebote. Lucho Martínez la deja cortita a Lucho. Queda la salida, le va a quedar Clementino González que lo agarre con Imanol. Va con todo Imanol, que no gire es lo que le dicen y si le cobran la falta. Le cobran la falta para que toda la preferencia se levante y castigue esa decisión del referee. No me pareció falta neta, Johnny. Los dos se venían forcejeando. Termina apunteando Imanol, pero le levanta los brazos Clementino como diciendo, me hizo traer lo mismo y lo compra. Absolutamente todo Benítez. Que se está transformando en su número. Lo más fácil pues te cobra. Señor. Siempre va a lanzar Bruno Valdés nuevamente al área de Guaraní, pilotazo frontal. Va con todo, Lucho Martínez contra Clementino, Clemen. Va por izquierda para que la tenga Paredes, lateral izquierdo debutante. Revienta el pelota para Coronel si peina de peligro, pero le queda a Benítez. Recuperó César, toca por el medio. Hay un cambio de frente largo para que corra y vaya Sergio Mendoza contra Nelson Romero y le ganó nomás a Romero Sergio Mendoza. Cuidado que hay peligro en esta. Cuidado que hay peligro en esta. Centro al arma Clementino, que es Clementino, saca Imanol Segovia ahora. El rebote lo podemos agarrar, alguna por lo menos. Es palmazo ahí de Cañete contra Torales. Y le cobró nomás se los hay, Mati. Así es, Johnny. Ya tenemos 38 minutos de juego de esta segunda parte, Johnny, donde Guaraní no ha generado una sola ocasión de gol en todo el partido. Eso es preocupante. Sí, no, este partido nomás, Claro. hace rato. O sea, sigue siendo una materia pendiente para Guaraní la generación de ocasiones de gol. Porque mucho toque, mucho buscar en la banda, no generas. Y eso sí preocupa, Johnny. Porque por ahí podés empatar un partido porque el arquero rival fue figura, por ejemplo. Sí. Pero en este caso es todo lo contrario. El equipo rival ni trabajó más o menos hoy. Para la agarrón ahí, le pega en la cara. Creo que era, a ver. No era Ronaldo. Era Romero. Romero. Romero fue Johnny el que le ponía el manotazo a Tanda. a Patricio Tanda. Y ya se viene la ejecución del tiro libre frontal porque el legendario se va a encargar Patricio Coronel de esa pelota, Johnny. Ya van subiendo el área de Manuel, ya subió Thiago Servín, sube también Paredes, ahora por ese sector izquierdo. No sé por qué no le hacen para Dani Pérez acá más o menos para poder dar el pase. O alguien más.
Autoriza y vendrá nomás el centro frontal de Patricio Coronel. A ver qué hace. Para mí, muy complicado porque es muy frontal esta pelota. Le va a pegar Coronel, pinchadita, segundo palo, va con todo, a ver qué hace, la pina ahí, la peinó Cañete, va a ser córner para Legionario. Córner para el legendario Johnny, ya tenemos 40 minutos de juego cumplidos. Los 40 Johnny acá. Se va a encargar nuevamente Coronel de este saque de esquina para el legendario. A ver quién le pega. Es Coronel. Está Servín, está Romero, Iván, Imanol. Como puede dice Juan Daniel, primer plano, Clementino González, la manda ahí en la gradería y un nuevo córner, Pilgrini. Así es, Johnny, segundo de manera consecutiva. Otro córner más que le va a pegar más Coronel. Vendrá al centro al área. Que llegue el primero. A ver, Imanol, si apareces. A ver, Torales, si apareces. Va a tomar carrera, Coronel autoriza, va bien el centro del área, corazón, Romero señalado más que todo, metió cabezazo en el arco, Nelson. Qué bien ahí la dos cabezazo en el área, no siempre es gol. Así es, Johnny, en esta noche termino cumpliendo esa frase de dos cabezazos de área, termino ganando. Porque no tuve Guaraní, que metía la segunda pelota con un cabezazo, y Romero, que encontraba esa pelota en el medio del camino, más o menos en el punto final, y termina yéndose ahí por el izquierdo defendido por un Revienta Matías Dufour, esa pelota saltó, Coronel le sobra la pelota, la tiene Lucho Martínez. Martínez la revolea, la manda bien lejos. Le va a quedar Bruno Valdés, Valdés de qué pasa. Torales, Pino Torales, empieza Coronel. Anímate, encará, pibe, que es tuyo. Va con todo contra Benítez, va a Patricio Coronel en línea definitiva de Sergio. Le metió un taponazo para las manos del golero, la regaló esa pelota a Patricio Coronel. Y nos preguntábamos por qué no jugaba, y bueno, es por eso. Mati. Así es, Johnny. Una más que desperdicia en Guaraní porque son de las aproximaciones que les cuesta tener al equipo de Romagnoli, pero la falta de toma de decisiones buenas es lo que hace que este tipo de pelota no pierda, Johnny, y no pueda generar una jugada de peligro. A ver si salimos un poco más rápido para el contragolpe. Pasa de Iberri, mira para Coronel. No te apures para lanzar, Coronel. Se lanza con todo el ataque. No va a encarar. Pisa para Iván Ramírez. A ver qué hace Iván. Va a tener que dar la vuelta. Sí, señor. Está bien. No, perfecto. Está bien. Va Thiago Servín. Levanta la cabeza. Thiago le lanza nomás. Lanza mal. Y recupera Guaraní. Otra vez rebote. Benítez. Levanta Benítez. Va a chocar Servín contra Clementino. Cuidado con esta. Clemen cubrió muy bien ahí entre los dos, sí, hubo un agarrón ya previo, era falta hace rato, falta contra Clementino González, pero no entiendo. Si nosotros estamos dando la vuelta, la jugada, para no lanzarse, la damos al central, ¿para qué el central si nosotros estamos haciendo eso? Que justamente no tengamos un paso en la nada. Y sí, Johnny, son justamente ese tipo de jugadas que Guaraní comete esos errores. Son errores de concepto, Johnny. Porque justamente vos evitas ese tipo de situaciones para que no te puedan generar peligro y volver a tener lo mismo. Y desde el primer tiempo que viene haciendo lo mismo en la línea de Guaraní defensivamente hablando. No pudo corregir eso Guaraní. Sí, señor. Bueno, pelota parada, cruzando un poco más la mitad de la cancha para Trinidense. Vendrá al centro al área. El que se acomoda, creo que es Viera. Le va a pegar el centro, agárrenmelo a Clementino, agárrenmelo a Cañete. Ahí se va pegando Clementino con Imanol. Autoriza con Gabriel Benítez aquí en el centro. Cabezazo Cañete. Le ganó Cañete a Thiago Servín, lo llevó por delante. La pelota se fue encima del travesaño. Casi cae el primero de Triqui. Pues sí, Johnny, una muy buena acción de juego por parte de Trinidense, donde metía la pelota frontal y Cañete se llevaba más que toda la defensa negra y al Sergio Johnny que termina respirando porque la pelota tenía buen destino, pero se termina elevando por muy poco por encima del travesaño. Le va a pegar Gaspar. Va a ser salida de arco para Guaraní, casi tiempo cumplido en este segundo tiempo. Continúa 0-0 el partido aquí en Capiatá. Levanta el nuevo Gaspar Servín, va a saltar con todo y mano Segovia, pero le ganó Gauto. Pelea, Thiago Servín, cuidado Dani Pérez. Revienta Dani Pérez, muy bien. Vuelve Coronel, le ganó Cañete. Tanda ahora, la baja Pato. Va Pato. Quiere jugar por derecha para Romero. A ver qué hace Nelson. No te apures, Nelson, pero no te apures, Nelson. Tranquilo. Va otra vez con todo, recupera Tanda. Va a correr Pato. Traba muy bien contra Ronaldo. Gana Ronaldo. Se lanza Tanda, pero recupera Romero.
hay que dar la vuelta. Lucho Martínez, Torales y salimos con todo. Levantó Torales. Regaló Torales la pelota. Saca Sergio Mendoza que también la regala. Y ahora sí, Manoli, no tocó para tanda que está sentido tanda. Sí. Ahí sí, lanzante Yo tanda, ya está. sí, calambre. Ya está tanda ahí sentido. Así es. Termina cobrando la falta. Y él hace rato en vez de tanda Mansur. No, hace rato. De hecho, que hace rato Tanda ya estaba caminando en la cancha, Johnny. Por eso a mí me extraña y me sorprende de que no se haya dado la variante ahí por tanda. Se añaden 4 minutos más de juego, Johnny, de esta segunda parte. Guaraní tiene 4 minutos para buscar un golcito, Johnny. No puede ser que hoy nos miramos nuevamente sin intento de gol. ¿Cuántas fechas no tenéis adelantado ahí, Johnny? Ya, no, la fecha pasada tuve, pero no fue ni jugando, sino que entregó Barreto esa pelota. Sonó medio mal lo que te dije, Johnny. Sí. Pero la gente entiende el contexto. Le agradecemos a toda la gente que está conectada en X y también por YouTube. Estamos en vivo, la gente puede ir compartiendo la transmisión para que llegue a más agrinegros del país y de todo el mundo. Va a lanzar Imanol Segovia desde nuestro campo. Guaraní en momento con 10. Se juega 4 minutos más. Imanol tocó para Thiago Servín, que la va a lanzar nuevamente. Tocó Thiago para Lucho. Lucho Martínez de espaldas. Tocó otra vez para Imanol Segovia. Mueve Guaraní. La lanza. Ahora sí, Imanol. Romero va a sacar uno de cabeza. La manda al lateral y va a ser lateral nuevamente para Guaraní. Lateral de ataque para Dani Pérez. Va a meter la pelota al área un poco más atrás, le dice Juan Gabriel Benítez. Tanda está muy sentido. Tanda se agarra con el cuarto árbitro. Pero vendrá el lateral a la olla. Lateral de Dani. ¿Qué es lo que dice el cuarto? Se va narrando y con tanda. Dale, vamos a jugar, profe. Ya está. Se quemó el primer minuto de adición. Va con todo otra vez. Dani Pérez la va a mandar a la olla. Dani Pérez tira lateral al área. Romero. No, Bruno Valdés la saca nuevamente de cabeza. Se cansó de sacar pelota Bruno Valdés. Dani Pérez, cabezazo contra el Clementino, salta y se cae Dani Pérez, pero lateral para Triqui. Dani Pérez también acalambrado. Acalambrado Dani Pérez. Hay que volver un poquitito porque dejó el espacio de Dani Pérez. Y Manuel Segovia de cabeza, le gana a Clementino. Otro lateral más, ganando metros Triniense. 2 minutos y esto se termina. Andate un poco más, le dice Romero. Dani Pérez se va quedando. Lateral para Bruno Valdés. Quiere meter la pelota Viera. Tocó por derecha para Benítez tocó por derecha, va a Cañete, tira al centro, Cañete, segundo palo, sacámelo, con los puños Gaspar, le va a quedar a Dani Pérez, la va a mantener en la cancha Dani, la tiene Dani Pérez, hace rebotar la pelota Ronaldo Vázquez y es lateral para Guaraní y Dani Pérez ya se queda sentido, señor, ¿ya lo murió? Sí, Dani le murió el perrito a Dani. Y sí, Johnny, ya pasaron 2 minutos de adición de los 4 que dio Juan Gabriel Benítez para que este partido pueda ir yéndose. El partido está llegando a su fin. Guaraní que no pudo abrir el marcador aquí en Capital, Johnny. Es difícil este equipo. Claro, sí, es un equipo difícil, pero acá lo preocupante, Johnny, es que Guaraní no generó situaciones de gol. Es lo que a mí me deja intranquilo. No, pero eso hace rato. Claro, pero obviamente el rival también juega, el rival te lleva también a que el juego en sí sea mucho más físico de lo común. Iba con todo, pelotazo largo, le va a sobrar cuidado, aprieta lo que es malo Benítez. Iba con todo. Ay, Coronel, es un segundito, Coronel. Llevó la pelota con la cabeza y va a ser lateral en salida para Triniense. Lo vamos a poner ahí. Vení, parate acá, le dice Dani Pérez a Tanda, que sigue sentido afuera. Vení, parate acá, le dije a una Tanda. No, ya no ingresa Tanda, Johnny. Lo van engando ahí Pérez, pero no, ya no puede. Viene lateral, la peina Clementino, Dani Pérez, revolea, su pelota la tiene ahí. Muy bien, Romero cerrado, tiene Sigue siendo una constante para Guaraní la no generación de jugadas de gol. Es algo que me preocupa bastante, como ya te decía, Johnny, pero lo importante es va ya teniendo una mejor idea tras este primer partido que está a su cargo el equipo de ver qué puede hacer para que el equipo mejore, si bien tiene pocos días de trabajo. Hoy es domingo, Guaraní el día miércoles ya tiene otro partido nuevamente. Entonces, va a ir moviendo, me imagino, las piezas, va a ir moviendo las fichas, va a ir buscando
qué es lo que más le conviene de repente al equipo para poder encontrar el mejor funcionamiento posible. Y también sumado a eso, Johnny, a raíz de un buen funcionamiento, por lo general, es más fácil que un equipo pueda conseguir victorias. Y hoy por hoy, lo que yo rescato de este partido es que Guaraní evitó el juego con pelotazos. Sí. Es lo que rescato en comparación a fechas y partidos anteriores, porque en este mismo escenario contra Olimpia, por ejemplo, se abusó de las pelotas paradas. No tenés más que esto, por eso no hago pie en las individualidades, porque esto es lo que el equipo tiene hoy. Esto es lo que el equipo, no sé, no creo que sea el techo, Johnny, porque voy a ser muy pesimista si digo que este es el techo del equipo, porque no lo es. Hay jugadores que están muy por debajo, digo bien, del nivel que uno conoce de ellos y espera. Por citarte un Iván Ramírez, por ejemplo. Iván Ramírez ahora mismo no es ni la sombra de lo que había sido el semestre pasado con Guaraní tras su aparición. Ya había debutado con Chiqui en la ciudad de Canepehuá, el partido contra el de Mayo, y desde ahí siempre tuvo minutos en el equipo siendo figura importante. Lo mismo con John Jairo, que tuvo 2 o 3 partidos buenos el semestre pasado que de repente al hincha aurinegro le ilusionaban, pero está lejos y hasta ahora está en falta y en deuda con el hincha legendario. Y por su parte, insisto con que me llamó bastante la atención que no haya jugado hoy Agustín Mansur. Es cierto, tenemos seguidilla de partidos, pero Mansur es uno de los jugadores que menos había sumado minutos en esta seguidilla de partidos anteriores que tuvo el legendario. Ya con, ya con Bernay, ya con David Vegas también, y ahora le va a tocar la misma novela a Romagnoli, porque el miércoles tenemos juego contra Ribeño y domingo contra Libertad en este mismo escenario, John. Sacar algo que realmente a mí me gustó. Me gustó Thiago Servín en la salida que te da. Me gustó que hoy, como decías Mati, teníamos esa idea clara de no, tenemos que jugar por abajo, tenemos que ver. El tema de la no generación ya viene hace rato, la no generación ya se va dando desde hace varios partidos que nos cuesta, nos generamos y demás, pero yo creo que podemos ir a un buen camino de esta manera. Podemos ir creciendo como equipo si jugamos así, si le damos un poco más de tiempo. Hoy lo que se mostró, la idea clara, es jugar por abajo, está bien, hay que ver qué le pasa a Mansur, por eso Mansur no juega, que es algo que realmente nos sorprende. Y te diré que es muy probable, así como van las cosas, me arriesgaría inclusive a hacerlo jugar al que debutó hoy, Paredes de lateral izquierdo y Barbote de lateral derecho la próxima fecha inclusive, e ir jugando. Que Thiago Servín continúe. Me gustó Lucho Martínez. Lucho a la hora obviamente, de destruir. Lucho a la hora de destruir, sí. Para técnicamente lo hace jugar a Tanda a su lado, pues ya que tiene un poco más de pie, pero no es Tanda. Tiene que ser Agustín Mansur, que por alguna razón Romagnoli hoy no lo hizo jugar. Realmente quiero destacar, hay más cosas positivas que otra cosa, hay más cosas positivas de las que podemos hablar hoy en un cuerpo técnico nuevo que tuvimos solamente 2 días de trabajo con Romagnoli y hoy ya nos metimos pelotazo porque la vez contra Olimpia nos hartamos. Todo era pelotazo, todo era dividir, ir al choque y nos ganamos porque nosotros no tenemos esa característica, tampoco tenemos gente para ir al choque y ganar las segundas. La segunda pelota, digo. Lo que sí, hay que darle trabajo hay que darle nomás la paciencia, el trabajo a Romagnoli, ir viendo, ir acomodando. Hay que ver qué tal termina Tanda, qué tal termina Dani Pérez para hacer el partido del miércoles. Y bueno, nos vamos despidiendo, Mati. Así es, Johnny, pasó una fecha más. Obviamente, agradecer a toda la gente que se prendió a la transmisión de X, también a la transmisión de YouTube. Entonces, le pedimos que nos vayan dejando de repente su mensaje si quieren que vayamos leyendo en la próxima transmisión. Nosotros vamos a estar nuevamente el miércoles, Johnny. Sí, señor, miércoles 18:30 tengo entendido contra Rubio Ñu en la Arboleda. Así es. Guaraní, Rubio Ñu, se viene un partido bastante importante, Johnny. Es un partido que, si bien a priori uno cree que Guaraní puede sumar de a 3,
Rubeño es un equipo difícil y más que nada va a jugar de local. Sí. Rubeño es un equipo que viene bien, que viene de repente, si bien es cierto, no puede ir hilando victorias de manera continua, pero es un equipo que siempre te puede complicar y por sobre todo, por los nombres de experiencia que tiene, que hoy por hoy, por línea, Rubeño tiene mucha más jerarquía que Guaraní en algún puesto. Sí, tiene gente que jugó mucho más partidos que nosotros. ¿Qué caso Romero? Imagínate Romero, Paredes, hoy debutando. No tenía a Patricio Coronel, que no va a tener ni 15 partidos en primera. Y allá lo tenía Willy y demás, que Willy va a tener más partidos que todos ellos juntos. Así que, Johnny, bueno, nos vamos despidiendo, Johnny. Sí, señor. Le agradecemos muchísimo a toda la gente que se unió a la transmisión. Les pedimos que compartan, que den like y también puedan ir comentando lo que piensan del partido, porque donde juegue el Indio,